Muy buenos días. Cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, alejado del concepto de debate que en tantas otras ocasiones y elecciones piden los ciudadanos. Más que una discusión de presentación de propuestas, asistimos atónitos a las malas formas, la falta de educación y la negación de la realidad por parte de un presidente del gobierno fuera de sí mismo que mostró su cara más real, la de un político que no atiende a más realidad que la que ha creado en su propia imaginación. Tiene su mérito que un líder de la oposición se haya mostrado más presidenciable que aquel que habita en la Moncloa y conseguir exponer ideas con el contrincante, intentando avasallar en todo momento, sacando a Vox y negando la mayor. El momento de la noche fue el del documento para que gobierne el partido más votado. En una suerte de golpe sorpresa, el presidente del Partido Popular consiguió lo que se proponía: descolocar a un Sánchez que se suicidaba en directo y trasladar esa imagen de presidente moderado y de hombre de Estado. Feijóo ofrecía una especie de contrato por el que ambos se comprometerían a dejar gobernar a la lista más votada tras el próximo 23 de julio. Un texto que, bajo el título de Acuerdo para garantizar la estabilidad de nuestra democracia, se exponía que con el fin último de la estabilidad de la democracia, la alternancia en el Ejecutivo, debe pivotar en torno a las grandes fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista, para evitar de este modo la presencia de otros partidos minoritarios. Y aquí la referencia no expresa no se extiende solo a nacionalistas, separatistas y proetarras, sino también a Vox, equiparando erróneamente a un partido constitucional con el brazo político de ETA o los golpistas condenados por el Constitucional. El partido de Santiago Abascal fue tan mencionado en el debate que igual deberían haber invitado a su presidente. De hecho, el minuto de oro de Feijóo aseguró que quería una mayoría fuerte, sin contar con los extremos que solo saben bloquear, pero no gobernar. Feijóo, que estuvo como un Miura en el tema económico o la cuestión marroquí, ha conseguido trasladar la pelota al tejado de Sánchez bajo la pregunta de por qué no lo firma. Mientras tanto, el resto nos preguntamos por qué el dirigente del Partido Popular, que tiene todas las de ganar este 23 de julio, ofrece la más mínima posibilidad de continuismo a un presidente que ha mentido, engañado, manipulado, que nos ha llevado a un desastre económico, social y político sin precedentes, ejerciendo las peores artes de un líder autoritario. Feijóo desactivó a Sánchez, pero no la vieja idea del bipartidismo, y tras el 23 de julio, si se corona como vencedor, tendrá que elegir entre defender España con aplomo o seguir coqueteando con el socialismo. Comenzamos el martes aquí en Dando Caña con la resaca de este cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El debate más interesante va a estar hoy en esta mesa aquí en El Toro Televisión, después de que muchos de los temas que realmente preocupan a los ciudadanos se quedarán fuera de ese debate que organizó ayer por la noche A3 Media, donde se dedicaron unos 40 minutos a hablar de pactos frente a unos 20 de educación y sanidad, sin que ninguno de los candidatos además respetara esta cuestión. Así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días y feliz de estar aquí otra vez. Ayer no pude estar, no pude ver el debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez Castejón. He visto y he leído todo lo que he podido esta mañana para poder afrontar este programa con cierto rigor y no hablar solamente de oído, ¿no? He visto algunos episodios del debate, algunos trozos de esa discusión, de ese tal, y bueno, me ha interesado mucho. Yo no tenía ninguna duda de que Alberto Núñez Feijóo iba a barrer de la pista a Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, en el corto, es un hombre inteligente, astuto, moderado, como buen gallego, que se conoce el oficio muy bien, muy tranquilo, muy pausado. Y Sánchez es un hombre que está fuera de sí, es decir, que es un hombre que tiene problemas psicológicos desde mi punto de vista graves. Es decir, yo creo que ya en este momento los escoltas de Sánchez están para proteger a los demás de Sánchez, no para proteger a Sánchez de los demás. Es decir, creo que es un hombre extraordinariamente violento y agresivo, y algunos momentos de su intervención demuestran esa rabia contenida que lleva dentro y que lo hacen de él una persona que, teniendo los instrumentos del Estado a su disposición, es extremadamente peligrosa, ¿vale? Dicho eso, a mí lo primero que me sorprendía, y me remito a McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. ¿El medio cuál es? El medio se llama A3 Media.
Y los presentadores se llaman Ana Pastor y Vicente Vallés, que constituyen una foto exacta de en qué ha consistido el PP desde el punto de vista de apoyo a los medios de comunicación. La foto es perfecta, es decir, indudable. ¿Quién es A3 Media? A3 Media, que es el Grupo Planeta y los italianos de Agostini, A3 Media representa al mismo tiempo el Playboy, que es editado por el Grupo Planeta, el Avui, que hasta hace muy poco era propiedad del Grupo Planeta, La Sexta, propiedad de A3 Media, Antena 3, propiedad de A3 Media. Es decir, el grupo A3 Media es capaz de hacer, desde el punto de vista de los medios de comunicación, cualquier cosa. Le da lo mismo, porque tiene un objetivo que es muy legítimo y muy respetable, que es conseguir optimizar su beneficio empresarial. ¿Vale? Y para eso vale todo. Es decir, y si tienen mañana que hacer no sé qué medio de comunicación para favorecer lo que sea, lo hará. Por tanto, el medio es el mensaje. ¿En quién han confiado PSOE y PP para hacer el debate? En el grupo A3 Media. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque representa exactamente las dos caras. La Sexta, Antena 3. El Avui y el no sé qué. Y La Razón, ¿no? El Avui y La Razón. Es decir, representa ese modelo político en el que te da lo mismo. Es decir, ¿qué tengo que defender ahora para ganar más dinero? Esto. Ahora esto, sin problemas. Bien. Cuando yo veía a Ana Pastor hacer algunas de las preguntas en las que implicaba siempre a alguien que no estaba, que es Santiago Abascal, y le calumniaba sin que nadie saliera a decir, oiga, mire, este señor no está aquí, cosa que se hubiera exigido a cualquier periodista, a cualquier persona, simplemente de cualquier caballero, es decir, cualquier persona educada. Cuando le dice, no, es que las mujeres tienen miedo a Santiago Abascal. Usted, vamos a ver, si hay alguien que ha practicado de verdad la violencia, entre comillas, de género, son ustedes. ¿Usted por qué cree que está en La Sexta? ¿Por qué cree que es usted la elegida para hacer ese debate? ¿Quiere usted que le cuente las conversaciones del señor Villarejo? ¿Quiere usted, por favor, escuchar las grabaciones de su marido con el señor Villarejo? ¿Las quiere usted escuchar? O sea, ¿de verdad quieren ustedes saber quiénes son ustedes? Para valorar el debate de ayer, créanme, los espectadores, tienen que saber quién lo organizó, quién está detrás de eso, a quién representan. Y cuando Feijóo y Sánchez aceptan el debate allí, están aceptando una realidad que es lamentable en este país, que es un monopolio de hecho en la configuración, en la conformación de la opinión pública. Y eso hay que combatirlo. Y por eso Vox es tan desagradable a sus ojos. Porque Vox no acepta esa conformación. El PP no debería aceptarla. El PP ha sido víctima de estos señores. De Mauricio Casals, de Creueras, de toda esta gente. Han sido víctimas. Pasa que no son capaces de sobrepasar eso. Ya les va bien. El Grupo Prisa en la izquierda, Antena 3 en la derecha, ya les va bien. No me hable usted de otra cosa. Seamos realistas, seamos posibilistas. Punto pelota. Y con ese realismo y con ese posibilismo dejan a la sociedad española en calzoncillos. Desde el punto de vista de conformación, insisto, de la opinión pública. Pero luego, si queréis, hablamos del debate en serio y vamos, no en serio, a fondo de tema por tema. Pero lo primero que creo que hay que fijar es qué debate, dónde y por qué. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y el mensaje de Antena 3 en el mundo de la política es la mentira. Cuando tú en un debate político mencionas a alguien y dices que las mujeres tienen miedo a esa persona, estás calumniando a esa persona. Estás calumniándole. Porque en absoluto Vox defiende la violencia de género. En absoluto. No acepta los postulados que están detrás de lo que llaman violencia de género. Pide la cadena perpetua para los violadores. Pide que la ley del sí es sí no se hubiera aprobado porque ha hecho que salieran un montón de delincuentes a la calle que son hoy una amenaza para las mujeres. Pide que la inmigración irregular esté controlada porque chicos de 20, de 18, de 23, 25 años deambulando por las calles son una amenaza para muchas chicas en muchos barrios, no en los barrios donde ellos viven, pero sí en muchos barrios de muchas ciudades españolas.
Eso es lo que pide Vox. Y eso no es, en absoluto, negar que haya violencia de hombres contra mujeres. Cuando ayer Abascal le decía a Susana Griso, no, y cuando me hablan de la violencia de género, yo pienso en asesinato. Porque efectivamente, la violencia de un hombre que mata a una mujer es un asesinato. Tan asesinato como la de la mujer que mata a un hombre. O la de la madre que mata a un hijo. En fin. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues para no haber visto el debate le han sacado puntita, ¿eh? Desde luego. Y todavía me queda. Sí, no, ya veo, ya. Además, estando aquí... El programa de un hoy buen amigo, promete. Ya veo, ya. A ver, Francas, tú lo yo viste. hoy he hecho un parón en la búsqueda de piso porque tenía que reposar el debate. Si alguien tiene un piso para alquilar por aquí, por Chamberí, Alquilar- Frankie está buscando. Alquilar o vender ya no, ya Baratito, estoy un poco Que- desesperado. Que no andamos sobraos. Sea como sea. A ver, yo esperaba otro tipo de debate, la verdad, y no me hacía ninguna gracia ese debate porque creía que era el momento más peligroso, porque no me fío. O sea, la gente que miente tan descaradamente como es Pedro Sánchez no es de fiar en ningún combate de ese estilo, ¿no? Pero me dio la sensación de que la soberbia que no le cabe en el cuerpo pues le hundió a él mismo, ¿eh? Y de hecho en el minuto 1, con la cara desencajada que empezó y con el tipo de planteamiento que usó y con la manera de cortar, ya te dabas cuenta que eso iba a quedar fatal, porque esos debates, a mí me cuentan los expertos, un poco lo que ha dicho Julio, ¿no? Que al final es mucho más importante casi la cara que pones, el cómo dices las cosas y tal, que lo que dices, que los dos casi no dijeron nada, también es verdad. O sea, si uno se piensa que buscar propuestas de ambos va a encontrar alguna, encontrará 3 o 4 y poco más, ¿no? El minuto de oro para mí fue un desastre en ambos casos, para mí no, yo no lo hubiera hecho ese tipo de minutos, ni mucho menos, porque tiene una ventaja en minuto de oro, que tienes que mandar los mensajes a los tuyos sin que el otro te vaya a machacar por los mensajes, con lo cual puedes organizarlo bien, y me parece que no lo hicieron. Y estuvo mal organizado, no sé si desde el equipo de Feijóo o desde el equipo de A3 Media, porque no miraba siquiera directamente a esa cámara, ¿eh? A eso Que me no sé fijé. si le dijeron que la cámara a la que se dirigía no era la que... Eso no me fijé porque normalmente los otros debates... Se le veía como mirando hacia un lado. A ver, como la si la cámara organización no creo que fuera ejemplar ayer, ni mucho menos, ¿eh? Hemos visto debates por la Academia de la Televisión mucho mejor trabajados que esto, ¿eh? Y yo de los tiempos, por mucho que fueran expertos de la CB, no me fío un pelo, porque cuando yo te corto, ¿a quién le cuentan? Te están contando al cortado, no al cortador. Y Sánchez Contaban cortó... a los dos ayer. Pues a ver, si lo hicieron bien, ya me gustaría. Y, hombre, a ver, tengo claro que el objetivo que tenía Feijóo ayer no era Sánchez. El objetivo que tenía ayer Feijóo era que no se votara Vox. Es decir, el objetivo que tiene es conseguir una mayoría tan buena, que pueda prescindir del otro. Pero claro, el argumento que usa es intelectualmente contradictorio. Es muy bueno para buscar eso, ¿eh? Es decir, si usted cree que es malo que este señor me apoye, pues lo pactamos ahora y nos quitamos los dos los extremos. Ya empezamos, ¿eh? Ya se ve que por dónde va. Pero claro, el argumento es contradictorio, porque el argumento es, si este señor que tienes aquí es tan malo y tu objetivo vital es derogarlo de este señor, ¿cómo se te ocurre decir que por un diputado le regalas un país cuando tú, si no tuvieras, si te faltara ese diputado, puedes tener muchos más de otro que es muy parecido a ti? El argumento es contradictorio, pero en fin, la política en bastantes veces es muy contradictoria. En el fondo es venta, y el que vende mejor puede vender un producto más malo, pero lo vende. José Manuel García Margallo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo, como te puedes imaginar, estoy encantado después del debate de ayer. Pero para aportar algo de valor añadido a lo que ya han dicho Francas y Julio, ¿en qué momento se celebra el debate? El debate se celebra en un momento en que no hay un solo tracking, no hay una sola encuesta que no diga que el Partido Popular va a ganar las elecciones. No hay un solo tracking que diga que el Partido Popular no va a tener más votos y más escaños que la suma de la izquierda, es decir, que el sanchismo más esta especie de grupo Wagner al servicio de Sánchez que capitanea Yolanda Díaz. Y por tanto, el decir, mire usted, si a usted le preocupa tanto, porque Sánchez argumentó incluso con declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que vino a España a alertar sobre el peligro que podía tener los extremismos de izquierda y derecha, subraya los dos, dijo, si a ustedes les preocupa tanto eso, yo hago un pacto. Usted me deja a mí gobernar si yo gano y tengo más votos que ustedes dos juntos, y si es lo contrario, yo hago eso.
después de la afirmación de Sánchez de que iba a ganar las elecciones, parecía lógico que Sánchez aceptase el envite. Es decir, si tú has dicho que vas a ganar el partido, pues miel sobre hojuelas. El segundo tema es el personaje que tenía en contra. Sánchez ha sido el presidente más peligroso que ha tenido... ¿Me dejas que solamente preguntarte una cosa? No, sí. Ya te dejo de seguir, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú estarías de acuerdo en que si el Partido Popular tiene un escaño menos que la suma de Yolanda Díaz y Sánchez, pero en cambio si sumara con Vox la mayoría absoluta, preferiría dejarle gobernar a Yolanda Díaz y a Sánchez que pactar con Vox? Esa es una pregunta del día después y habría que ver cuáles son los temas en los que se puede coincidir o no pero con eso unos es lo o que con le dice otros. En el papel. No, Eso es lo que le está diciendo Vamos en el a ver. La pregunto, te pregunto. Estaría firmado eso. Yo soy muy contrario, y tú lo conoces bien, porque me he pasado toda la vida explicando eso, y mi último libro, España en su laberinto, es que la política de bloques no me gusta. Esta política que Unamuno con gracia hablaba de los unos con H y de los otros, es lo que nos ha llevado a no solucionar las crisis históricas cuando nos hemos empeñado en buscar el enfrentamiento, el encrespamiento y la guerra incivil política. Y soy muy contrario a los radicalismos. Hay un discurso que es de Ortega, septiembre del 31, la República se proclama el 14 de abril del 31, solo unos meses después, que dice: España está preparada para cualquier tipo de reforma, por ambiciosa que sea. Lo que no está preparada es para el radicalismo, es decir, para que un partido imponga su programa sin contar con las mierías. Entonces, tú sabes que yo coincido contigo en un planteamiento de, efectivamente, de que no puedes crispar más a la sociedad ni dividirla, sino que tienes que tratar de ¿Cuál creo unirla? que yo soy el Pero no me has contestado la ahora pregunta. te voy a decir, ¿cuál creo que es el escenario después de estas elecciones? Si Alberto Núñez Feijóo es presidente del gobierno, dicho de otra manera, si Pedro Sánchez no lo es, Pedro Sánchez va a ser destrozado por los suyos. El Partido Socialista Obrero Español puede entrar en una gestora y en un nuevo Congreso Constituyente. Y ahí tendrá que volver a enfrentarse con su propia historia. Y su propia historia es: Felipe González hace en el 81 una apuesta, que es entre el socialismo de Mitterrand-Mauroy, que tenía los comunistas dentro, o el socialismo nórdico, y Bad-Godesberg, elige Bad-Godesberg. El que rompe eso es Rodríguez Zapatero, en Tinel, y el que ha acentuado esa deriva es Sánchez. Por tanto, el entendimiento con un partido socialista socialdemócrata, que tenga clara la idea de España, que para mí es la fundamental en toda esta historia, porque si discutimos la idea de España, estamos discutiendo no ya la Constitución, sino el demos constituyente. España se da una constitución porque es una nación. Si te cargas la nación, ya a mí la constitución me interesa lo justo. ¿Con qué yo sería partidario de esa fórmula, la que puso Alberto Núñez Feijóo? Es decir, usted me deja gobernar y yo le dejo a usted gobernar. Me dices, ¿puede tener algo de trampa? Algo de trampa tiene, porque sabemos que vamos a ganar y que vamos a tener más votos que con ellos, esto es evidente. Pero eso venía a desmentir la afirmación de Sánchez. Si usted ha dicho que va a ganar las elecciones, acepte usted el envite. Desde el momento en que usted no acepta el envite, usted está aceptando que no va a ganar las elecciones, ni siquiera con Yolanda Díaz y ni siquiera con el apoyo de sus socios parlamentarios, entre los cuales están los bildetarras y están dos partidos que dieron un golpe de Estado en Cataluña, o dos golpes de Estado, uno en 2014 y 2017. Y Alberto dijo muy claro: yo con estos no pactaría jamás indultaría a quien quiera un golpe de Estado y jamás pactaría nada con los herederos del terrorismo. La idea de España para mí es clarísima en ese tema. La respuesta: a mí sí me gustaría que el Partido Popular gobernase solo en una situación tan complicada con esta. La convivencia o la cohabitación con partidos minoritarios es muy complicada. Esa cultura de coalición no existe en España. Uno de los desastres de Sánchez ha sido que efectivamente no ha sido un presidente libre, ha tenido que pasar por todo lo que ha dicho Podemos y ha tenido que pasar por todo lo que le han dicho sus socios separatistas. Insisto, algún día lo he dicho aquí, lo repito ahora, el problema de estas elecciones es doble: el atentado a España y el atentado a la democracia liberal. Quieren cambiar la España constitucional con autonomías a una España plurinacional, confederal, republicana y con referéndum de secesión abiertos. La respuesta es: yo soy partidario del entendimiento de bloques de centro.
El obstáculo tradicional es Sánchez, que es un izquierdista, si es que es algo, yo creo que no es, que rigurosamente es la nada, es decir, lo que en cada momento convenga, para enderezar los problemas que España tiene. Los problemas que tenemos son muchos y un bloque, por bueno que sea, no los puedes solucionar. Tú no puedes solucionar el tema de la financiación autonómica, de las pensiones, de la productividad, la educación, el pacto por la sanidad, el pacto por el agua, sin una gran... Ahora os metéis más de lleno en los temas, que si aquí tuviéramos una sala del tiempo, al igual que... Te he dicho que sí, te he dicho que sí, que yo sería partidario... Dadme unos minutos, que tengo que saludar a Lupe Sánchez, que aquí no tenemos la sala del tiempo como en A3 Media, pero si la tuviéramos ya estaría saltando la alerta roja de que por esta banda se está consumiendo mucho tiempo. Lupe, muy buenos días. Julio, ahora volvéis, ahora volvéis. Julio no, Lupe, vamos, ha hablado, Mira, ya sé que es el dueño, pero... Por bloques. Primero, yo creo que ayer no solo asistimos a un presidente que ha perdido un debate, eso ya ha pasado antes y los expertos en demoscopia además nos advierten que perder un debate pues tiene una trascendencia electoral muy limitada. Ayer lo que vimos es a un presidente perder los papeles. Yo creo que desde el primer momento Pedro Sánchez no solo se mostró nervioso y maleducado, sino que trasladó a la opinión pública una imagen de insolvencia muy marcada, unida con una intransigencia hacia la crítica y hacia la disidencia. A mí me transmitió mucha inquietud, porque había momentos que me daba la sensación de que estaba asistiendo a un debate de un desquiciado con su terapeuta. Lo digo con sinceridad. Si pasamos al siguiente bloque, el tema de cómo se comportaron los moderadores, yo creo que el debate de ayer deja una reflexión a la profesión periodística en general, lo digo humildemente como abogada que soy, y es cómo es posible que en un debate con Feijóo, que precisamente no es un especialista en oratoria, Sánchez se mostrase tan nervioso, tan errático, mucho más que con cualquier entrevista, con cualquier tú a tú con los periodistas a los que ha tenido la suerte de conceder una entrevista. Lupe, no te equivoques, Feijóo es muy eficaz desde un punto de vista oratorio. A la vista está ayer que la oratoria es una técnica, digamos, que tienes que adaptar al lugar y momento concreto donde la practicas. Pero me tienes que reconocer que es muy llamativo que un periodista que tiene fama como Carlos Alsina de poner contra las cuerdas a sus entrevistados, pues Sánchez saliese más o menos vivo de aquella entrevista, que es cierto que una entrevista no es para aniquilar al entrevistado, pero sí para que se sienta incómodo, sobre todo cuando es una persona que detenta el poder, es la función del periodismo. Y sin embargo lo consiguió Feijóo mostrándose muy tranquilo, eso sí, manejando muy bien los datos, ya no solo en el escenario económico, que es el que tenemos todos en la retina, quizá porque fue el primero, estuvo Feijóo especialmente brillante en la parte institucional de la que se ha hablado muy poco. Sobre el tema de los pactos. Yo creo que el gran error de Feijóo desde el principio ha sido efectivamente decir que iba a dejar gobernar a la lista más votada. Lo tenía mucho más fácil. Podía haber dicho, mire, en este escenario, siempre que yo no sume para gobernar, voy a apoyar a quien haya resultado el más votado, que en ese caso se entiende que sería el Partido Socialista, llegado el caso. Era mucho más sencillo haber dicho eso. Por otro lado, también entiendo que es un error de marco conceptual. Eso es lo que dijo. No dijo exactamente eso. Yo le dejo a usted gobernar, usted se compromete a hacer lo mismo conmigo, porque no es normal que el que pierda gobierne. Feijóo dijo desde el principio que iba a dejar gobernar, y hablo ya antes del 28M, que iba a dejar gobernar siempre a la lista más votada. Luego resultó, a la vista de como hemos visto en Extremadura, que no es así, que si suma no va a dejar gobernar la lista más votada. Porque ellos no aceptaron nuestro pacto. Bueno, claro, pero eso es otra cosa. Por eso para la gente ya es entrar al detalle. Y tú tienes que tener un mensaje mucho más claro que no te exija entrar a tanto detalle, ¿de acuerdo? Luego, también entiendo, y ahí le doy la razón a Julio, a mí me parece que ese argumento da alas a meter o colocar en la misma balanza a Vox y a Bildu. Y aunque es cierto que Vox, con el que se puede estar más o menos de acuerdo, y hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, es un partido que está a la derecha del Partido Popular,
pero es que Bildu es el partido que alberga a los terroristas y que justifica el terrorismo. Entonces, hablar de extremismos poniendo en un lado a Bildu y poniendo en otro lado a Vox, o poniendo en un lado a Podemos, que es comunismo chavista, igual ahora se llama Sumar, bueno, se trasvisten, esto es muy típico del comunismo, se suelen ir trasvistiendo y cambiando nombres, o a un partido que es un partido de corte conservador. Pues yo creo que ya digo que creo que eso es una estrategia un tanto equivocada. Y para terminar, yo creo que después del debate de ayer, si algo me ha quedado claro, tanto a mí como a muchos españoles, yo ya lo tenía bastante claro, es que una persona como Pedro Sánchez, a una persona como Pedro Sánchez le queda muy grande la responsabilidad de la presidencia del gobierno. Durante estos 4 años, 5 casi, ha demostrado ser un absoluto irresponsable y estar dispuesto a todo por mantenerse en el poder, pero es que ayer lo que evidenció es que está mucho más preocupado de lo que piensan los demás sobre él mismo, de que lo que le suceda al país como consecuencia de sus decisiones y políticas, y además que hay algo que pasa por su psique que no funciona correctamente. O sea, esa es la sensación que me llevé del debate de ayer. Ya te digo, no solo por cómo interrumpía, sino cómo balbuceaba todo el rato, cómo hablaba en voz baja, las caras que ponía. Era inquietante, era inquietante. Tenemos muchos asuntos de los que hablar, pero vamos a ir por 30 partes. segundos. Vamos a ir por partes, vamos a intentar ordenar también este debate. Vamos a hablar de muchas de las cosas que se trataron ayer, pero también de las que no. Hablaremos de una cuestión que aquí les hemos estado contando en los últimos días, esa imposición lingüística que arrincona al español, pero tendrá que ser tras una pausa de publicidad. Antes, un análisis, un titular del medio que decía Julio, que también transmite un mensaje, y así fue como Ana Pastor mencionó a Vox en más de una ocasión al referirse cuando interpelaba a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a política social e igualdad, y esta pregunta es para el candidato Feijóo. Estamos sufriendo, señor Feijóo, un goteo insoportable. En los últimos días 6 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y hoy hemos visto una imagen, la de Vox, en el minuto de silencio de respeto a la víctima, saliéndose de ese minuto de silencio, partido con el que ustedes gobiernan en la Comunidad Valenciana y en otros territorios. Le pido que se dirija a las mujeres que están viendo este debate, que son muchísimas y que quizá están preocupadas y con miedo porque ese partido Vox niega la violencia de género y puede que sea su socio también en España. Ese es el momento exacto en el que Ana Pastor interpelaba, como decimos, a Alberto Núñez Feijóo. En otra de las ocasiones también Ana Pastor hizo referencias a Vox, a pesar de que el representante del partido, Santiago Abascal en este caso, no estuviera delante para poder contradecir todo lo que se dijo, que fue en más de una ocasión, no solo por parte de los moderadores, que no moderados, y también por parte del candidato del Partido Socialista. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta, por supuesto, hablaremos de todo este cara a cara. ¿Sabías que a partir de los 25 años el colágeno cae un 1% cada año? A partir de los 40 su producción se reduce a la mitad y es muy importante suplementarse, no solo por la flacidez y la pérdida de volumen, sino también para el mantenimiento de huesos, músculos y articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad, junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, que es vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura, retinol, que es un potente antienvejecimiento de la piel, y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés o te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Se lo repito, 692 35 35 35. 2 minutos y a la vuelta de lleno con este enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo. Estamos de vuelta en Dando Caña, 12:30 del mediodía, y vamos con uno de los asuntos que ayer en ningún momento salió a relucir en esa mesa del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez: la cuestión del español y la imposición lingüística de las lenguas cooficiales, que no solo se usa para atacar el idioma de todos, sino también para una manipulación histórica. Veamos cuáles son los modelos lingüísticos que nos proponen los diferentes partidos políticos de cara al 23 de julio.
Normalizar o no el uso de las lenguas cooficiales. Ese es uno de los retos a los que se enfrentan los 4 principales partidos a la presidencia. España es el único país en el que se ataca su propio idioma. Y en Cataluña, por ejemplo, ni las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que obligan a que al menos el 25% de las clases se impartan en español en las escuelas han servido para algo. El auge de los nacionalismos ha hecho mella en los sistemas educativos en aquellas regiones donde impera una segunda lengua. Tanto que hasta para poder optar a un empleo público es una condición sine qua non el acreditar su nivel de conocimiento. Las elecciones del 28 de mayo han dejado varios acuerdos entre PP y Vox en la materia. En la Comunidad Valenciana y en Baleares, ambos grupos han acordado un modelo lingüístico para poner fin a la marginación del español, aunque eso sí con peculiaridades, pero que acaban con la inmersión lingüística en valenciano o en catalán en los colegios, algo que sin embargo no sucede en Cataluña ni tampoco en Galicia. Aquí, por ejemplo, bajo gobierno popular, el conocimiento del gallego es excluyente en ciertos casos y en País Vasco, sin embargo, la justicia ha asestado un golpe al nacionalismo hace apenas unos días, anulando la exigencia del uso prioritario del euskera, al menos en los ayuntamientos. Si bien la educación se encuentra transferida a las autonomías, son muchos los que se preguntan hasta qué punto puede interferir el color del gobierno en las instituciones. Vox aboga porque la educación en concreto sea devuelta al Estado, de tal modo que así se garantice el uso del español en todo el territorio nacional, dejando de lado cualquier tipo de discriminación, pero una propuesta que dista con la enseñanza bilingüe que plantea el Partido Popular o las excluyentes del Partido Socialista y Sumar, que abogan por el uso de las lenguas cooficiales en el contexto de la búsqueda de una España competitiva en el ámbito digital, así como su protección y empleo, cada grupo de manera respectiva. Bueno, y fíjense lo que está sucediendo en Cataluña, lo denuncia a través de sus redes sociales Asamblea por una Escuela Bilingüe. Van a ver un tuit que han publicado en las últimas horas sobre cómo una escuela de Barcelona prohíbe a una profesora de castellano entrar a ningún aula si no va a impartir clases. Según ese documento, se pretende evitar que los alumnos puedan dirigirse a ella en castellano y provocar interferencias en el régimen monolingüe catalán. Precisamente tenemos conexión con Ana Losada, que es presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, están denunciando precisamente lo ocurrido en esta escuela. No sé si han podido hablar con esa profesora, qué es lo que les ha transmitido y cómo ha pasado y cómo se ha llegado a esta situación. Bueno, con la profesora de momento no hemos contactado. Bueno, ahora estamos, digamos, en un periodo pues casi vacacional en el centro. Y nosotros continuaremos con nuestras investigaciones y también denunciaremos en otras instancias lo que ayer denunciamos públicamente en Twitter. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque ha salido este documento donde se dice que lo que se busca es evitar interferencias en ese régimen monolingüe catalán. Bueno, nosotros como Asamblea por una Escuela Bilingüe en el año 2019 hicimos un informe sobre los proyectos lingüísticos, que es un documento que todos los centros han de elaborar y en el que, digamos, lo que hacen es plantear por escrito cómo van a hacer el uso de las lenguas, cómo van a enseñar las lenguas, tanto las oficiales como la lengua extranjera. Entonces, ese informe que hicimos en el 2019 ahora lo estamos actualizando y por eso pues, en los últimos meses hemos publicado pues, algunas cosas que nos vamos encontrando. Encontramos muchas, pero aquellas que pensamos que son más más relevantes y sobre todo que dan la idea de lo que realmente ocurre en la escuela en Cataluña, ¿no? Entonces, en la búsqueda de la actualización de este informe, pues ayer una de nuestras compañeras pues encontró en el proyecto lingüístico de esa escuela, que está situada en Sant Vicent dels Horts, que es la población donde vive Oriol Junqueras, y encontró pues que en el proyecto lingüístico pues, había un apartado en el que se especificaba que con la intención de que los alumnos no utilizaran nada más que el catalán en la escuela y que no hubiera ningún tipo de interferencia, o sea, ningún tipo de motivación para que ellos cambiaran de lengua, pues que era importante que la profesora de castellano se limitara a entrar en el aula exclusivamente para dar clase y que pues no entrar en el aula para otras razones que pudieran dar pie a los alumnos a dirigirse a ella en castellano, porque al final es tu referente la profesora que te da la lengua castellana, ¿no? Este tema es un tema que nosotros ya habíamos denunciado en el año 2019, porque en muchos proyectos lingüísticos sí que se dice claramente que el profesor de castellano nunca puede ser tutor de una clase, es decir, un tutor de inglés, un profesor de inglés puede ser tutor pues, de segundo de primaria, tercero de primaria, y el de matemáticas y de ciencias sociales, pero el de lengua castellana en Cataluña
nunca o casi nunca es tutor de una clase, porque lo que se intenta es que los alumnos no tengan como referente, como persona de contacto directo y más usual, a un profesor que es el que le da lengua castellana para que no hablen con él en castellano. Pero claro, esa escuela va más allá. Esa escuela ya prohíbe a la profesora entrar en clase fuera de su asignatura, ¿no? Lo que no podemos calificar como otra cosa, como que hispanofobia, y realmente es un comportamiento digno del fascismo, ¿no? Creo que la gente, si cambia la palabra castellano por catalán, se da cuenta de que hemos normalizado muchas cosas que son totalmente anormales. Desde luego, esta es otra muestra de esa apuesta más radical, fascista, como bien definía ahora, por esa inversión lingüística en Cataluña, pero desde la Asociación por una Escuela Bilingüe no es el único caso que se han encontrado, sino que de hecho es bastante habitual. Sí, es bastante habitual, sobre todo lo que os comentaba, ¿no? De que especifique en el proyecto lingüístico que los profesores de castellano no pueden ser más que profesores de castellano, no pueden ser tutores de ningún curso, porque eso supondría que hay un contacto mayor de los alumnos con ese profesor de castellano que tienen como referente, con el que hablan una lengua que ellos no quieren que hable, que es el español, y por tanto ahí sí que es mayoritario que en todos los centros ningún profesor de castellano sea tutor. Pero como ya decimos, este centro pues va más allá. También hay que recordar que este centro nosotros también lo denunciamos hace unos 3 años, en el año 2019, cuando se produjeron los enfrentamientos por el tema de la sentencia del procés. Nosotros descubrimos que en este pueblo, en Sant Vicent del Sos, había al menos 3 centros públicos que desde las redes sociales del colegio estaban apoyando las movilizaciones en contra de la sentencia del procés, ¿no? Como por ejemplo el bloqueo del aeropuerto, los incidentes en las calles de Barcelona, ¿no? Esa denuncia provocó que, por ejemplo, este centro cerrara sus redes sociales y no hiciera ningún tipo más de movimientos o de apoyo al procés, ¿no? Pero es que todo cuadra, ¿no? Por ejemplo, también hemos averiguado a través de un tuitero que nos ha informado que la directora del centro es una persona que está en las listas electorales de Junts per Catalunya del pasado 28 de mayo en esta población. Es decir, que la directora del centro ha sido suplente de la lista municipal de Junts per Catalunya en Sant Vicent del Sos, ¿no? Por tanto, ahí se ve claramente que hay una implicación política de una parte importante de direcciones de centro y de profesores que, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de barrera, porque nadie les controla ni nadie supervisa su acción, ni nadie amonesta una acción pues que lo que está usurpando es la neutralidad del centro, pues continúan trabajando para lo que ellos piensan que es su deber, ¿no? Que no solamente es enseñar, es formar a los alumnos en una determinada ideología y influirles para que tengan, digamos, un desprecio a la lengua española y que sepan que esa lengua no les va a llevar a ningún sitio, porque la única lengua de reconocimiento social y de ascenso social es el catalán. Pues Ana Losada, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y por ese trabajo que estáis realizando desde Asamblea por una Escuela Bilingüe. Gracias a vosotros. Y ahora sí, vamos a hacer un repaso de los mejores momentos que nos dejó ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Por fin Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vieron las caras. Durante más de una hora, el líder socialista no dejó de interrumpir mientras el del PP intentó demostrar la mala gestión del gobierno. El cara a cara arrancó con el bloque económico, en el que, mientras Sánchez se puso una vez más bajo el paraguas de la pandemia y de la guerra de Ucrania, Feijóo desmontó uno por uno todos los datos. Usted ha sido el tercer presidente del gobierno de España que menos empleo ha creado. No es cierto. Pero mire, las familias españolas viven en el país europeo donde más se han empobrecido, donde más renta disponible han perdido. El PIB prepandemia, se lo vuelvo a reiterar, es que usted dice cada cosa en directo, que nada, que el PIB va fenomenal y vamos de últimos con Chequia. Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019. No es cierto. Usted sabe que tenemos menos... Tras esto llegó el tan ansiado bloque de igualdad. La ley del solo sí es sí marcó la deriva del PP, recordándole a Sánchez su nefasta ley y por la que las mujeres españolas están más desprotegidas que nunca. Usted pasará a la historia por el presidente del gobierno que firmó en el BOE la ley del solo sí es sí. Por su parte, Pedro Sánchez lo único que supo hacer fue comparar al Partido Popular con Vox. Es una claudicación ante el machismo y es lo que usted está haciendo y su partido con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal.
Uno de los momentos más tensos fue con el pacto propuesto por Feijóo para que gobierne la lista más votada. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. De sanidad se habló poco o casi nada, pero el PP se comprometió a aprobar de una vez por todas la ley de ELA. Señor Sánchez, aprobaré la ley del ELA porque los enfermos de ELA llevan esperando por usted y usted también les ha vigilado. Los pactos tras el 28M también salieron a relucir. En un intento de atacar a Vox, el del PSOE llegó a asegurar que es peor pactar con los de Abascal que con los de Otegi. Por tanto, le propongo a usted que hagamos un ejercicio. Y es que vayamos intercambiando nombres de responsables institucionales de Vox y de Bildu que hayan sido aupados esas responsabilidades institucionales o bien por el Partido Popular en el caso de Vox o bien por parte del Partido Socialista en el caso de Bildu. Feijóo puso entre la espada y la pared al presidente del gobierno en más de una ocasión. Primero mencionando a su amigo Tezanos. No puede poner usted un Tezanos en cada institución. Ya tenemos el del CIS, que es suficiente. Y después el tan polémico caso de Marruecos. Pero, señor Sánchez, ¿qué política exterior tiene usted cuando ni siquiera da cuenta en el Parlamento de esa política exterior? Si nadie sabe lo que ha pactado usted con Marruecos. Pero también hubo momentos divertidos. El más destacable tiene que ver, cómo no, con el Falcón. A mí me llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el Falcon. ¿Y no, sabe por qué lo hacen? No. Lo hacen... Hombre, el que lo saca a pasear es usted. Déjeme explicarme. Un cara a cara tenso y muy bronco, pero que sin embargo terminó con muy pocas propuestas por parte de ambos partidos para mejorar el país. La banda sonora de este cara a cara fue el No es verdad de Pedro Sánchez y también el Vox que ha denunciado el partido de Santiago Abascal a través de las redes sociales. De Vox. Señor Abascal. El señor Abascal. Vox de Vox. El señor Abascal. Con Vox y Abascal. El señor Abascal. O Vox. Señor Abascal. Usted es el señor Abascal. Yo de Abascal. Vox de Abascal. Y Vox de Vox. Señor Abascal. El señor Abascal. Vox de Vox. El señor Abascal. Con Vox y Abascal. El señor Abascal. O Vox. Señor Abascal. Usted es el señor Abascal. Yo de Abascal. Vox de Abascal. Y Vox. Hasta en unas 40 ocasiones se refirió el presidente del Gobierno a Vox y la primera reacción política que nos encontrábamos a través de las redes sociales era la de Santiago Abascal. Aseguraba, creía que los españoles ya han visto suficiente en este debate. Es preocupante. Hace 5 años que la Moncloa está ocupada por un personaje narcisista, agresivo y perturbado. Y a ese personaje peligroso, el señor Feijóo, le acaba de ofrecer una abstención para que pueda seguir gobernando. El señor Feijóo dice, ofrece un pacto a Pedro Sánchez para evitar un pacto con Vox. Más reacciones a través de las redes sociales y ahora vamos al debate en la mesa. Yolanda Díaz, hoy hemos visto un debate lleno de ruido y sin una propuesta para mejorar el país. Por suerte, España es otra cosa, necesitamos hablar de otra forma, necesitamos un futuro. La segunda vuelta el día 19 y lo hará, dice Sumar. Por su parte, Gabriel Rufián también se refería al hecho de que se hablase también de Esquerra y Bildu sin que estuvieran invitados y les anima a que la próxima inviten a estas dos formaciones políticas. Bueno, valoraciones de este debate y así nos metemos de lleno. Creo que el señor Margallo no había respondido de forma contundente a esa pregunta que le planteaba antes Julio Iza. Yo creo que sí, he dicho que estoy completamente de acuerdo con la propuesta que ha hecho el presidente Feijóo, es decir, que gobierne la lista más votada, el ganador de las elecciones, con la abstención del otro, lo cual nos permitiría reconstruir los puentes que son absolutamente necesarios para resolver los problemas que tiene. Vamos a traducir lo que estás diciendo. Que gobierne la lista más votada significa que si existe la posibilidad de que la suma PP-Vox tenga más votos que la suma Sumar-PSOE, le dejas gobernar a Sumar-PSOE. Sí. ¿Estás correcto? No. He dicho hombre, ¿qué estás diciendo? No, perdona, es que estás mezclando cosas. A ver. Si el Partido Popular tiene más votos que el Partido Socialista Obrero Español, no estamos ya hablando de coaliciones, tú has dicho juntos, la izquierda junta. No, he dicho que vamos a tener más votos que ellos. No he dicho que el pacto que propone Alberto Núñez Feijóo sea esa, son dos listas. Vale, o sea, es decir, que entendido. Sí. A ver, entonces... Si el Partido Popular tiene más votos que el Partido Socialista Obrero Español, que es la comparación homogénea... Le pide al PSOE que se abstenga. Y si el PSOE tiene más votos que el Partido Popular,
le pide al PSOE que se abstenga, punto. Punto. Pero sí, ahora vamos al otro caso, para preguntarte a ti directamente. Eso está claro, pero no... Sí, de acuerdo, y te lo compro. Sí, vamos, te lo compro, claro, si tú me lo compras en Extremadura. No, entonces, es que no tiene nada que ver. Perdona, antes de Extremadura, esa propuesta la lleva haciendo el Partido Popular mucho tiempo. Y el Partido Socialista no lo ha aceptado. Luego, si usted no lo ha aceptado, no puede decir que yo la aplique. José Manuel, usted no está dispuesto a aplicarla. La lleváis haciendo mucho tiempo y la aplicáis donde os apetece. Colboni es alcalde de Barcelona del Partido Socialista porque el Partido Popular le ha dado la alcaldía al Partido Socialista. Claro. Y tú me dirás, no, para que no la tuvieran los independentistas. Y yo te contestaré, ¿tú conoces las diferencias respecto a la independencia entre Colboni y Trías? Porque son cero. Cero. Es tan independentista Colboni como Trías, por tanto debe haber alguna otra razón. Eso ya, déjame que te explique, pues yo conozco ese ecosistema. Yo la mayor. Bueno, pero... Colboni es el Partido Socialista, que es dudoso, pero no es separatista. Entonces me aceptarás que tú estás en esa tesis de la lista más votada, siempre y cuando que... Vale, de acuerdo. Es decir, en el caso de Barcelona por el tema separatista, en el caso de Extremadura porque no sé qué, en el caso de tal... No, escucha, que yo me parece bien, si la política es el arte de lo posible. No, pero y lo que no me puedes tergiversar. No te estoy tergiversando, te estoy dando datos, no opiniones. Pero antes de que se hubiesen producido las autonómicas y las locales, hicimos esa propuesta. Sí. Ellos no la aceptan. Luego, si no aceptan la propuesta, nosotros no estamos obligados porque la otra parte no se obliga a nada. Eso así con Extremadura. Entonces, ha pasado eso. Hemos visto los resultados y hemos dicho, volvemos a reiterar la propuesta para las generales. Usted no me diga usted lo de Extremadura porque, insisto, usted no había aceptado esas reglas del juego. Vale, entonces yo te pregunto. Sí, PSOE más Yolanda Díaz, los dos juntos, suman más votos que el Partido Popular... Eso no lo que dice el pacto. No, te pregunto yo a ti. ¿Tú prefieres sumar con Vox y hacerte con el Eso gobierno? ya no tiene nada que ver con el pacto. Eso habría que discutir. Esa es otra historia. El pacto dice si el PP tiene más votos que el PSOE, le dejo gobernar. Pactar o no con Vox depende de... es decir, es relativo. Muy bien, está bien. Vamos a ver, es que vamos a contestar una cosa. Alberto Núñez Feijóo ha dicho varias cosas que... demuestran un trato diferencial intelectualmente respecto a Bildu y respecto a Vox. Uno, que él jamás pactaría con Bildu ni con los separatistas catalanes, jamás, en ningún caso. Y dos, que él es partidario de que aquellos señores que hayan estado condenados por delito de terrorismo o por haber dado un golpe de Estado contra la Constitución, ni siquiera deben estar en las listas. Modificar la LORE, reformar la LORE. No hay que modificarla. Es el artículo 9.3 de la Ley de Partidos que aprobó el Partido Popular. A mí me parece, artículo 9.3. A mí me parece una provocación intelectual, José Manuel, y que además me lo digas tú, que la comparación sea con Bildu. O sea, el artículo 9.3 el artículo 9.3 puntualización el artículo 9.3 de la LORE. Es que no hay que ir a Bildu. Bildu es la muerte. Sumar lleva en comunes el referéndum de secesión, por tanto también estaría excluido cualquier pacto con nosotros. José Manuel, estamos confundiendo el artículo 9.3 de la LORE, que lo que establece es una de las causas para ilegalizar un partido político con las causas de inelegibilidad. Se consultó a la Junta Electoral Central si esas personas que estaban condenadas por delitos de terrorismo y que ya habían cumplido con la pena, evidentemente no están en prisión, podían o no podían presentarse a las elecciones, podían ir o no podían ir a las listas, y la Junta Electoral dijo que no existía ninguna causa de inelegibilidad. Entonces, no me digas que el artículo 9.3 de la LOREC dice lo que dice, lo que no dice. Hay que modificarla, Por supuesto, con el espíritu del 9.3, que es una ley del Partido Popular. El espíritu es el espíritu, pero ahora mismo se pueden presentar terroristas... Si no se pudiese que modificarla, no propondríamos hacer una nueva ley. Entonces, lo que yo critico cuando se habla, que a mí, honestamente, lo que diga von der Leyen sobre pactos a nivel nacional, pues me importa entre poco y nada, pero a mí cuando se habla de extremismos de izquierdas y de derechas y no se hace el matiz de que una cosa es que Vox efectivamente es más conservador que el PP, eso no lo discute nadie, y se habla de extremismo para equipararlo directamente con Bildu, es que no se puede equiparar ni con Podemos, pero ya es que directamente con Bildu, pues a mí moralmente me parece repugnante y me parece jugar en
en un tablero equivocado, es decir, adquirir un marco mental que es totalmente rechazable. Pero no viste a Sánchez ayer la distinción esta tan sutil de ser constitucional y ser constitucionalista, bueno, que la explicó varias veces, yo no entendí nada, porque claro, o sea, según él quiere decir, dijo además es bueno usarlo, todos los partidos que están en el Congreso son constitucionales, porque si no, no podrían estar en el Congreso. Exacto. Bueno, es un argumento. Y entonces dice, pero todos los partidos que quieren modificar algo de la Constitución se supone que no son constitucionalistas. Mientras aceptes los procedimientos establecidos. Eso es lo que, pero eso no lo dijo. Mientras aceptes el procedimiento establecido, que para eso están en la Constitución, y lo respetes. El gran problema del sanchismo es precisamente haber pactado con gente y haber colocado en determinados tribunales, y estoy hablando del Tribunal Constitucional, a gente para modificar la Constitución por la puerta trasera. Lo que hemos visto ahora, las declaraciones de esta señora de la Asociación por la Lengua con lo que está pasando en Cataluña es un buen ejemplo. Mientras que Sánchez habló en el debate del pegamento de Vox, si va usted a querer unir a España con el pegamento de Vox, que lo repitió como un loro, él lo que ha hecho es claudicar ante el nacionalismo y el independentismo, claudicar, rendirse e intentar vender como convivencia lo que es una verdadera rendición y además negociar con el Estado de Derecho, porque lo que ha hecho Sánchez al indultar a los sediciosos, al derogar la sedición, al rebajar la malversación y al colocar en el Tribunal Constitucional a un exministro de Justicia, a un alto cargo de Moncloa, que son capaces de decirte que la Constitución contempla un derecho que no está en ningún sitio. Estoy hablando del derecho al aborto. Lo que ha hecho Sánchez ahí es negociar con el Estado de Derecho y, de hecho, entregar herramientas a los golpistas para poder argumentar o encontrar un camino para el referéndum ilegal, ya que ahora mismo el Estado español carece de herramientas punitivas para perseguir un golpe de Estado sin violencia. Es que eso no se habló ayer en el debate, a mí me parece importantísimo. Ahora mismo pero no tiene nada que ver con lo que decía yo. Es que yo iba por otro lado. Es que no es verdad, si me dejas acabar el argumento que decía yo, es un argumento totalmente distinto. Margallo, por favor, que había dejado yo digo un argumento totalmente y que iba a rectificarlo, eso lo dijo Feijóo, pero dejarle acabar a Frankie sus argumentos. Es que estáis peor que Sánchez ayer, No, es que los extremos son así, nosotros los de centro somos mucho más moderados. No tiene nada que ver el argumento. El argumento, vuelvo a repetir, según Sánchez, que no soy yo no me llamo Sánchez, ni tengo ningún interés en serlo, hay una distinción fundamental entre ser constitucionalista y ser constitucional, por decirlo así. Bueno, es un argumento fundamental. Y he explicado que ser constitucional quiere decir que ya estás en el Congreso, porque en teoría has aceptado el marco, y ser constitucionalista quiere decir, no sé qué quiere decir porque no lo explico bien. Si se supone que lo que quería decir es que quieres modificar la Constitución, tenemos un problema, porque todos los partidos que quieren modificar la Constitución, incluso el propio PSOE o el propio PP, no son constitucionalistas. ¿Dónde quiere cambiar el PP la Constitución? Por ejemplo, la ley sálica, ¿no? No quiere cambiar lo de la monarquía y tal, con lo cual ya no sería, según el criterio de Sánchez... No me expliques nada, déjame explicar a mí. Según Sánchez, ya no sería constitucional, no sería constitucionalista. Pero en cambio, y el PSOE tampoco, porque también quiere modificar esto. Si además de eso quiere modificar más cosas, tampoco. Luego, el argumento de Sánchez es una gilipollez. O sea, no hay ninguna distinción entre ser constitucional y constitucionalista, porque si no eres constitucionalista no puedes ser constitucional. Es decir, si te quieres saltar la Constitución por otra vía, si no crees en la Constitución y tal, no puedes ser constitucional. Y puestos a poner un ejemplo del que no es constitucionalista y por tanto no es constitucional, podría ser el propio PSOE cuando resulta que, y eso Feijóo no se lo afeó y yo se lo hubiera afeado, hizo unos decretos que fueron en estado de alarma, que fueron considerados inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional antes de cargarse el Tribunal Constitucional. Pero es que eso es muy importante, Francas, porque con el estado de alarma, fíjate, hay gente que se cree... Pero déjame acabar el argumento. Con lo cual, ¿quién puñeta está fuera del marco? Pues estaría fuera del marco aquel Sánchez con el PSOE que fue capaz de votar esto y todos los que votaron esto. Es que es muy importante porque hay gente que no es consciente de la trascendencia que tuvieron las 5 sentencias que dictó el Tribunal Constitucional durante el estado de alarma. Primero, jurídicamente mucho, pero en la vida muy ninguna. Importante, y eso sí, responsabilidad política no tuvo ninguna, porque estos señores nunca responden ante nada. No son constitucionales. Pero fíjate que lo que dijo el Tribunal Constitucional es que entre todas las herramientas
que existían para el confinamiento, eligió el estado de alarma y no el estado de excepción precisamente porque el segundo le obligaba a rendir más cuentas ante el Parlamento. Sí, claro. Lo que dijo el Tribunal Constitucional es que cerró el Congreso cuando durante un estado de alarma el único contrapoder para controlar la labor del Ejecutivo durante un estado de alarma, durante una crisis sanitaria, una pandemia, es precisamente el Parlamento, es decir, que recurrió a un instrumento jurídico y cerró el Congreso con la intención de sustraerse de los contrapoderes. Que este señor a mí me intente hacer una disquisición sobre lo que es ser constitucional y constitucionalista, pues honestamente me parece una tomadura de pelo. Sí. Vamos a seguir hablando en esta mesa de Dando Caña, porque sé que Margallo quiere seguir comentando este asunto, pero tendrá que ser tras 2 minutos. El paraíso está en Fuerteventura. Bahía Azul Resort, villas privadas con servicios del mejor hotel. Cada villa dispone de alrededor de 300 metros cuadrados con salón, cocina y 3 habitaciones. Solarium, barbacoa, jacuzzi y todo lo necesario para ser feliz. Villas totalmente privadas, con instalaciones y servicios de un gran hotel, en un lugar envidiable, a un paseo de Corralejo, de sus dunas, de sus playas interminables, de unas olas deseadas por todos los surfistas. Todos los socios del Club de Amigos podrán beneficiarse de las ventajas del Club de Miembros de Bahía Azul a través del código que aparece en pantalla. Reserve ya en este número de teléfono. Apunten 828 903 287 o a través de la web bahiaazul.com y disfrute de unas vacaciones inolvidables. Disfruten también de esta breve pausa de publicidad que enseguida estamos de vuelta. Les esperamos. Estamos de vuelta en Dando Caña. Pasa 1 minuto de la 1 en punto de la tarde. Ahora le doy el turno de palabra al ministro, pero antes, como saben, todos estos debates electorales son muy comentados en las redes sociales, aunque eso sí, este debate no ha sido tan seguido como el que ya protagonizó en su momento Pedro Sánchez con Mariano Rajoy, incluso hablar con Felipe González, y la audiencia no fue tan buena como en esos momentos. Aún así sí que tuvo ahí un récord de audiencia en todas las televisiones, también seguido por las redes sociales, con muchos memes. Vamos a repasar algunos de ellos para sacarles, si es posible, una sonrisa en esta mañana. Un tuit que han recuperado los diferentes usuarios de Pedro Sánchez de hace unos años, jugando al parchís y diciendo vaya paliza me están dando, pues se lo quisieron recordar ayer al presidente del gobierno en este cara a cara con Feijóo. Otro meme que circula a través de las redes sociales, de los más aplaudidos, es cómo fue el debate, cómo pensaba que Pedro Sánchez era ese debate, y colocan en esa imagen de abajo, como pueden ver, a Santiago Abascal en medio entre Feijóo y Sánchez. Por su parte, otro, este ha llamado mucho la atención y ha sido muy compartido también, que hay quien se acuerda de Albert Rivera, que ya no está en política, y dicen, escuchan eso, es el silencio porque falta Albert Rivera sacando cualquier cosa debajo de su atril y haciendo show en cada intervención. Era un cuadro, pero nos daba la vida y los memes en los debates. Otro de ellos, el que alguien ha cogido un filtro de estos que están ahora de moda con los teléfonos, que te pone otra cara, pues se lo colocaron ayer ese filtro de Snapchat tanto a Pedro Sánchez como también a Feijóo. Otro meme, bueno, este más bien es la imagen de la cara de Pedro Sánchez que todo el mundo está compartiendo, no solo a través de Twitter, sino también a través de Instagram, de grupos de WhatsApp o incluso en Telegram. Esa cara de odio que llegó a mostrar Pedro Sánchez en muchos momentos del debate. Estos son algunos de los tweets más repetidos que nos encontramos esta mañana en Twitter. En fin, volvemos a ese debate que estábamos comentando antes de marcharnos a esta pausa de publicidad. Margallo. Vamos a ver, constitucional son los partidos que están en el Congreso, si no, no podrían estar. Y constitucionalista es el que acepta la Constitución, incluida las normas, el título 10, artículo 168 siguientes de cómo se reforma la Constitución. La democracia española no es militante. Tú puedes defender lo que quieras, incluso la independencia. Pero si quieres defender la independencia, tienes que acogerte, sujetarte a las reglas del juego. Iniciativa del Parlamento de Cataluña, si estamos hablando de Cataluña, 2/3 Congreso y Senado, disolución de Cortes, ratificación por las nuevas Cortes por 2/3 y referéndum de la nación. El plan Ibarretxe, que era un estatuto asociado, cumplió la Constitución. Ibarretxe vino al Congreso, fue derrotado y se terminó la presente historia. El golpe de Estado de noviembre del 2014 y de 2017 no cumplieron la Constitución porque fueron declaraciones... ¿Y los estados de alarma?
Estados de alarma... Tampoco, ¿no? No, perdóname, Fran, no puedes comparar el romper la unidad de nación con un estado de alarma que el Tribunal Constitucional anuló porque la Constitución funcionó. O sea, es decir, pero no eran constitucionales tampoco. Claro, porque lo dijo el Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, pero no puedes... Es decir, cuando haces una declaración unilateral de independencia y celebras un referéndum que ha sido condenado por el Tribunal Constitucional, estás violando consciente y deliberadamente la Constitución. El estado de alarma fue un disparate. Y cuando hace los estados de alarma igual. Un disparate que el Tribunal Constitucional corrigió. Claro. Pero que un gobierno tenga una ley, un decreto ley o cualquier otro acto que sea inconstitucional no quiere decir que sea inconstitucional, quiere decir que lo ha hecho mal. Está claro, pero entonces si llevamos al argumento al siguiente paso es, si tú como partido no estás dispuesto a acatar los procedimientos de la Constitución para cambiar la Constitución, no eres constitucionalista. Por eso se aplicó el 155, que es la bomba nuclear. Déjame seguir el siguiente paso. Y si no eres constitucionalista, no estás en la Constitución, porque te la quieres cargar por vías no constitucionales. Luego, los dos conceptos coinciden en el mismo. Bueno. Eso es lo que quiero decir yo. Ya. En la cabeza de Sánchez lo que hay, no lo sé. Me costaría mucho entrar, ¿eh? Pero en la mía está claro que los dos coinciden en lo mismo. Porque todos los partidos... Entonces, cuando un partido dice, lo cual yo no veo que se pueda hacer, cargarse las autonomías por la vía de modificar la Constitución, dices, ¿y qué problema tiene? Claro que se puede hacer. Claro, y si lo votan... Con lo cual no puedes decir que no es constitucional, que es lo que dice Sánchez. Eso es exactamente de lo Vox. que he dicho. Claro, por eso. Que Vox acepta. Si es que no discuto quiere contigo, cargarse sino con la Sánchez. Constitución, pero acepta que se Sí, la gran diferencia, si me permitís, la diferencia es muy sencilla entre ambos conceptos. No ser constitucionalista es intentar subvertir el orden constitucional sin respetar los procedimientos establecidos. Con lo cual tampoco estás en la Constitución. No hay nada más que eso. Una cosa es que tú dictes leyes, tomes decisiones que al final el Tribunal Constitucional acaba considerando inconstitucionales, es decir, que deben quedar fuera de la Constitución y ser anulada. Y otra muy distinta es que lo que tú pretendas es alcanzar ese resultado subvirtiendo el orden constitucional sin respetar el procedimiento establecido, lo que conlleva al mismo tiempo no respetar las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero matizaría muy distinta no es un paso previo, muy distinta no es. Fran, porque tú dices, yo a la Constitución, tú puedes decir, lo que diga la Constitución me importa un pimiento, si cuela, cuela, porque lo que hizo Sánchez con los estados de alarma es si cuela, cuela. Es decir, no me importa lo que está en la Constitución, me importa lo que cuela. Entonces, sí, eso es un criterio para ser constitucionalista. Hombre, un poco mierda, ¿eh? Para ser constitucionalista. El tema de las autonomías es muy serio y quiero... O sea, yo desacralizaría las constituciones. En el siglo XIX tuvimos la de 1812, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la Constitución de 1845, la Constitución de 1869, la Constitución de 1976, que por cierto ha sido la Constitución que más años ha durado en España, que más ha estado vigente, pero estuvo hasta la llegada de Primo de Rivera en el 23, es decir, 47 años. Es decir, aquí hemos tenido muchas constituciones. Oye, supongo que podrá haber un debate sobre cuál de ellas será mejor o era peor. Pero el concepto de constitución no ha cambiado, ¿eh? Pero lo que no hay debate, es de que los derechos y las libertades fundamentales del ser humano son preconstitucionales. Claro. Sí. Cuando no admites eso, estamos en Nuremberg. Tienes un problema. Sí. Estamos en Nuremberg. Estamos en que la ley positiva se erige como el árbitro de la vida social, del comportamiento social, de las leyes, de la moralidad también. Por supuesto, de la moralidad. Yo no estoy en eso. Yo estoy en lo preconstitucional desde el punto de vista que más me importa, que son los derechos y las libertades fundamentales del ser humano por el hecho de ser humano. Con lo cual estarías a favor de cualquier constitución que acepte los derechos esos. Y no estarías a favor de la que los niega. ¿Dónde tenemos el gran problema? El gran problema es que sobre lo que tú escribes y pactas puedes elegir diversas vías de desarrollo. Y la Constitución española desde el 78, que fue un esfuerzo maravilloso para que no nos siguiéramos pegando toda la vida, y yo en esos esfuerzos estaré siempre, y por eso creo en la libertad, y creo en la libertad de expresión. La Constitución del 78 ha tenido algunas derivas que van directamente contra los derechos y las libertades fundamentales. Una la habéis mencionado hace muy poquito, y es
la limitación del derecho de los padres a que puedan elegir la lengua vehicular en la que son educados sus hijos en muchas partes del territorio español. Eso no estaba en el espíritu de la Constitución ni por el forro, estaba más bien lo contrario. En la Constitución está el reconocimiento del derecho a la vida de todos, y de todos significaba de todos, desde el momento de la concepción, como está recogido en las propias Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos del Niño de Zúrich. Es decir, hay muchas cosas que el desarrollo constitucional, cuando la interpretación de esos textos está en manos de personas que no son independientes, que no tienen la formación suficiente, que son sectarias, pues vas llevando un texto que podía haber durado y que ojalá dure muchísimos años, vas llevándole en un camino en el que cada vez los derechos y las libertades fundamentales, que era lo importante, que era lo previo, se van conculcando. Entonces, estamos en ese camino. A mí, si es constitucional o no es constitucional, a mí me da lo mismo. Usted respeta la libertad del otro. Usted me respeta mi libertad. ¿Usted acepta que yo pueda llevar a mis hijos al colegio que quiera? ¿O tengo que pasar por el aro de que usted me diga a qué colegio los tengo que llevar? ¿Usted lo respeta? ¿Usted respeta que yo no quiera pagar su aborto? ¿Lo respeta o no? Si no lo respeta, bueno, allá usted, pero no me pida usted la reciprocidad. Entonces, yo creo que vamos por un camino en el que una parte de la sociedad le quiere imponer su modelo de sociedad y su antropología al otro. Y yo estoy entre los que prefiero que respetemos la antropología del otro. Sí, pero... Usted quiere abortar. Mire, no puedo hacer nada para evitar que aborte. Pero no me pida que se lo pague. No me Estás pida que se lo explicando pague. una cosa muy interesante de cómo entiendes tú que es una constitución. Bueno, tú y mucha más gente, pero no tiene nada que ver con lo que dijo Pedro Sánchez ayer, Hombre, que es otro debate. Ojalá no tenga yo nada coges que lo ver que con dijo Pedro ayer y Sánchez. profundizas por otro lado. De todos modos, fíjate que todo lo que estás, diríamos, entre comillas, quejándote, no es de la Constitución, de la que sea, sino de los intérpretes de la Constitución, Evidente. que es donde está el gran truco. Es decir, el gran truco que tiene España ahora mismo es que nos han puesto una Constitución que probablemente, si la aceptó todo el mundo, es que no estaba tan mal, o es más, incluso alguien podría decir que estaba muy bien, pero ha habido un fallo muy grave, muy grande, que es que los intérpretes no valoran la Constitución. Valoran en el que les ha espíritu puesto. de la Constitución Entonces, está la descentralización. Nosotros no somos Francia, ¿no? Y entonces está el acercar Y el modelo las autonómico. instituciones de gobierno a la gente, acercar la justicia a la gente, acercar los diversos, digamos, las diversas instancias de gobierno a la gente. Estaba tanto en la Constitución eso que había dos fases de descentralización, las autonomías y los municipios. Y los municipios. Bueno, incluso las autonomías por dos vías. Una rápida, Bueno, y una yo- completa y yo- una incompleta. no, yo te digo- ¿Dónde estamos? 143 y Estamos en los 151. cacicatos. Estamos en los cacicatos. Estamos en el establecimiento de nuevos núcleos de poder sobre poblaciones más limitadas, más pequeñas, donde el ejercicio del poder es cada vez más ilimitado, es más asfixiante. Y eso se está produciendo porque no ha habido, desde mi punto de vista, una segunda descentralización, donde los servicios más cercanos a la gente han pasado a los ayuntamientos. No han querido. Que no han pasado. No han querido que pasaran a los ayuntamientos. Ya, ya. Entonces, hay muchas cosas de esa Constitución que yo creo que, oye, se pueden volver a debatir, se pueden volver a poner sobre la mesa en el espíritu de llegar a acuerdos y en el espíritu de que mi libertad solamente está limitada por el ejercicio de la tuya. Si vamos por ahí, yo creo que volveremos a ponernos de acuerdo. Yo, si me permitís un matiz, es cierto que la Constitución es mucho más que derecho positivo, es efectivamente un marco de convivencia y también es cierto que, como no puede ser de otra forma, quienes quieren subvertir la Constitución necesitan o precisan del caldo de cultivo previo, que es quebrar la convivencia entre los ciudadanos de un país, entre los habitantes de la nación. Pero es que de lo que estamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en Cataluña, no es de un tema competencial, va mucho más allá, porque hay cosas que nuestra Constitución no considera negociables ni rebaja una cuestión de ámbito competencial, como es, por ejemplo, el respeto y el cumplimiento a las sentencias que emanan del Poder Judicial. Eso no es negociable. Entonces,
da igual, que podemos hasta aquí debatir sobre si la descentralización era en una o en dos fases y que todo se solucionaría si los ayuntamientos ganasen más competencia o menos. Yo sí que creo en el Estado autonómico, creo que precisamente en un momento tan difícil para España como el estado de alarma se reveló como un efectivo contrapoder cuando el Ejecutivo Central pues está totalmente fuera de sí y descontrolado, con el resto de contrapoderes del Estado en stand-by. Madrid, la Comunidad de Madrid lo demostró muy bien. ¿Para qué sirve un Estado autonómico en esas situaciones todos creemos, yo creo que todos críticas? creemos en el Estado autonómico desde el punto de vista del acercamiento de las instituciones del gobierno a la gente, de la descentralización del poder, claro. Pero a lo que yo voy, Julio, pero una es que... cosa es eso y otra Julio, cosa... estás mezclando dos conceptos que son diferentes. Descentralización y autonomía. Descentralización habla de gestión y administración. Autonomía, como indica su nombre, autónomos, es la capacidad normativa. La diferencia es si existen o no parlamentos autonómicos que puedan establecer su propio orden dentro del tema constitucional. Segundo, el tema de las autonomías no se puede comparar cualitativamente con los estados de alarma. El artículo 2 de la Constitución, hay dos artículos clave. El artículo 1, social, democracia, y el 2, que dice la Constitución, no dice reconoce, protege o garantiza. Dice se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española sin perjuicio de las autonomías. Luego estamos hablando de un pilar de la Constitución soberano y diferente a todo lo demás. Tercero, el respeto a la Constitución, a mí el tema que más me importa, lo he dicho mil veces, es España y dentro de España el tema de Cataluña. Si nosotros hemos podido defender en el orden internacional el no reconocimiento de una secesión unilateral, es porque es contrario a la Constitución española. Solo hay dos constituciones escritas que reconocen la secesión unilateral, Etiopía y San Cristóbal y Nieves. Cuando eso no es así, lo hemos visto ahora en Ucrania, el referéndum de Crimea fue votado por el 96%, el del Donbass igual, Lugansk y Donetsk. Nosotros siempre hemos defendido el orden internacional porque es nuestra última garantía. ¿Qué me preocupa a mí del programa de Vox, si estamos hablando de Vox? El tema internacional. En el tema internacional... Yo no estaba hablando de Vox, ¿eh? No, pero te digo, si queremos los estados de alarma. No, pero si quiero mantener esto porque me parece importante. En el programa de Vox está que España se salga del Acuerdo de París. El Acuerdo de París son 193 estados más uno que es la Unión Europea. Seríamos el único estado que no aceptaría el Acuerdo de París, que es básico para combatir el cambio climático. Y el cambio climático no tenéis más que pasearos por la calle Hortaleza para ver si es verdad o no. Segundo, es contrario al espíritu europeo. Mantiene que el derecho nacional se superpone, es prioritario al derecho europeo. Eso es el final del proyecto europeo. Eso es el final del todo. Y tercero, dice una cosa muy sorprendente, se lo preguntaba a mis compañeros, que queremos establecer aranceles a los productos de origen. Oiga, pero si el mercado interior se caracteriza, y eso es lo que le diferencia de un área de libre comercio, porque hay una tarifa exterior común. Ningún Estado miembro puede establecer aranceles por su cuenta. Por eso el Reino Unido no entra en Roma. Yo creo que eso es tan evidente como que... Como el tema de origen. No. ¿Qué hacemos con los emigrantes si no nos lo acepta el país de origen? Para que un país de origen, que es tan evidente lo de la tarifa exterior, claro, no, hombre, pero lo dice literal, ¿eh? Vamos a ver, con la integración en la Unión Europea, los aranceles son política común. Claro. Decir, eso los decide, y yo creo que lo que plantea Vox es ir a Bruselas y decir, oiga, no puede ser que los productos hortofrutícolas que están viniendo de Marruecos, de Argelia o de Túnez, que no están cumpliendo la normativa fitosanitaria que se hace cumplir a los agricultores españoles, que o se les hace cumplir esa normativa y por tanto los elementos de competencia están equilibrados, o lo que hay que hacer es efectivamente ponerles unos aranceles. Vamos a ver, usted no puede poner en riesgo, cada país tiene unos elementos diferenciales y sobre todo de competencia. En España el sector primario es fundamental y al sector primario se le está atacando con una competencia desleal por parte. Entonces hay que ir a Bruselas y decir, oiga, mire, hasta aquí hemos llegado, poner pies en pared y decir, vamos a ir a un sistema distinto, o exigimos determinadas condiciones a los fabricantes, a los productores de allí, o
les ponemos Tú sí lo efectivamente sabes. los aranceles. Quien pero ha los redactado aranceles- eso no, pero hay un acuerdo euromediterráneo, si estamos hablando de Marruecos, Argelia, etcétera, que es obligatorio y que hay que cumplir, que la competencia tiene que ser leal, que no tiene que haber distorsiones Pero en la no la competencia, hay, José etcétera. Manuel, y tú Pero lo eso sabes. no es, Habla pero con los eso no es- agricultores. pero eso no es establecer aranceles, es No, que se cumplen Precisamente los agricultores, la requisitos situación de los ganaderos, fitosanitarios, el etcétera. campo, Pero las eso no es de- políticas es del que lo cambio que dice climático no es que salieron ayer en establezcamos ese cara a aranceles. cara Y entre éramos- Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Cuestiones también como las que denunciaba Julio hace apenas unos minutos, es todos esos temas antropológicos. Por eso hemos querido hacerles una comparativa entre el programa del Partido Popular y Vox en materia de defensa de la vida. Tanto el Partido Popular como Vox se definen como partidos pro vida, pero ¿qué medidas llevan exactamente en sus programas electorales? La formación de Abascal contempla la derogación de la ley del aborto y promete acabar con este falso derecho. Además, Vox defenderá el derecho de la embarazada a recibir información y apoyo permanente para que no aborte. El partido se compromete a eliminar esta práctica del sistema público de salud y retirará las subvenciones a las organizaciones abortistas. Por su parte, el Partido Popular no se plantea la derogación de la ley, sino la reforma de la misma para que los padres tengan que dar su consentimiento si su hija, menor de edad, desea abortar. Ley de eutanasia. Vox es partidario de su derogación y de aprobar en su lugar una ley de cuidados paliativos. Los de Abascal defienden el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y abogan por acabar con la cultura de la muerte. Por lo tanto, la sanidad pública no ofrecerá la eutanasia. El Partido Popular solo plantea la revisión de la eutanasia tomando en cuenta la consideración que haga el Comité de Bioética. En relación a las medidas de apoyo a la natalidad, Vox ofrece ayudas para la manutención, cuidado y educación de los hijos. Abascal propone además una reducción de 4 puntos porcentuales en el IRPF por cada hijo. La adopción y el acogimiento familiar también están sobre la mesa. El PP promete aumentar la prestación por hijo y que ésta se pueda cobrar desde el 5º mes del embarazo y no desde el nacimiento. Otro punto relevante es la objeción de conciencia del personal sanitario en el aborto o la eutanasia, pues supone acabar con una vida. Vox garantizará la libertad de conciencia con la elaboración de un protocolo para que los afectados puedan objetar en cada caso sin que su identidad sea expuesta. El PP garantizará la objeción de conciencia, aunque no especifica las acciones que llevará a cabo ni en qué casos. Vientres de alquiler. Vox expresa su oposición más frontal, pues considera que mercantiliza al ser humano al convertirle en producto de compraventa. El Partido Popular prefiere no entrar en este debate y no hace mención en su programa. Otra ley controvertida es la que penaliza el informar, rezar o manifestarse frente a un abortorio, una ley que pretende blindar el supuesto derecho al aborto. Vox considera que vulnera derechos fundamentales y la derogará. El PP no la menciona en su programa electoral. Vamos a salirnos un poco en los siguientes minutos de la actualidad política y nos vamos con Gabriel Serrano y sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes, Alba. Parece que día a día nos ponen trabas como para sobrevivir y tenemos que tener mucho cuidado con lo que ingerimos porque sin quererlo podemos consumir algún tipo de droga o algún fármaco. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta que hay unos alimentos, galletas con pepitas de chocolate sin gluten que pueden tener atropina y escopolamina y viene este producto procedente de Francia. Les voy a explicar, la atropina es un fármaco que se utiliza, por ejemplo, médicamente para parar las contracciones del corazón y la escopolamina es una droga más conocida como la burundanga que hace que pierdas la voluntad y los delincuentes desgraciadamente utilizan este tipo de droga para cometer actos delictivos, ya sea robos, porque si tomas esta droga ya solo con el contacto, con el roce, no eres tú, pierdes esa voluntad y si te preguntan a lo mejor detalles de tu banco, pues eres capaz de decirlo porque no eres consciente o también, desgraciadamente, repito, para cometer agresiones sexuales o violaciones. Y estas drogas están introducidas en un lote concreto procedente de Francia. Las autoridades sanitarias de Cataluña han sido las que se han dado cuenta y han denunciado este hecho. Y si usted tiene algún lote en casa de este tipo, porque se han retirado algunos, pero se siguen vendiendo, yo le recomiendo que lo tire. No vaya a ser que luego pasen cosas. Y Alba, te quiero preguntar ahora, yo no sé si tienes fobia a algún insecto o algún bicho. Yo creo que la mayor parte de la mesa aquí diría unos cuantos, pero sí, la cucaracha, por ejemplo. Pues creo que lo vas a pasar mal porque llega a exactamente la leche de cucaracha y los científicos
dicen que este es un producto para el futuro y va a servir para alimentarnos bien, y es un recambio a la leche de vaca porque tiene muchas más proteínas y mucho más nutrientes, así que tenemos que tener cuidado porque nunca sabemos, primero los insectos, luego podemos consumir drogas, estamos expectantes a ver qué puede pasar. Entre todos estos productos que llevan trazas que no están permitidas o incluso algunas que no se avisan para alérgicos y toda esta imposición de la nueva tendencia de alimentación, desde luego no sé qué vamos a hacer. Yo ahí no me pronuncio mucho porque comemos cosas que según quien diría que es muy parecido a la cucaracha, o sea que yo sí, yo por encima de mi cadáver voy a beber yo leche de cucaracha. No se come una cosa muy distinta que un insecto. O sea. Hombre, pero la gamba tiene un buen sabor que no tiene una cucaracha, no lo sabemos, seguramente. No lo sabemos. Y espero no saber nunca. A mí yo personalmente esa repugnancia por las cucarachas, que es un animal que a mí me produce una enorme conmiseración porque le faltan las dos patitas de atrás y ya no puede caminar. Yo no sé cómo, en general no sé le os falta, conmueve, ¿no? Os conmovéis en general no con le esa falta. carencia de las cucarachas. Mi abuela me enseñó a ejercer el zapatillazo. Mira que yo soy democristiano cristiano y creo en San Francisco de Asís, pero no me produce ninguna simpatía. No te produce ninguna pasión. No, a mí tampoco. Si tienen el corazón endurecido. Ni con libertad me las comería, pero entiendo que hay gente que se las coma con toda paz, porque comemos cosas. Coño, yo me acuerdo comer jamón, tener un jamón aquí, y gente del entorno de Iberoamérica decir, pero ¿cómo ustedes se atreven a comer carne cruda? Pues tienes razón, hay gente que le esquea ver a un señor hasta que lo prueba, claro. Si eran de Iberoamérica, ellos deben recordar lo que hacían los aztecas. Oye, yo tenía creo que no eran yo tenía un hermano lego en Deusto que explicaba siempre que San Juan Bautista había sobrevivido en el desierto comiendo saltimbanquis en vez de saltamontes. Y es muy típico que cuando tomas esto no sabes lo que tiene y dices, pues a lo mejor está bueno, pero cuando te das cuenta de lo que realmente tiene, lo repudias. Pero imagínate que has tomado, que te lo ponen, no sabes qué, si te gusta, después... Pero vamos a ver, el límite de nuestra capacidad de repugnancia o de aceptación de algo está en el límite de nuestra vista. Es decir, si nosotros tuviéramos una capacidad de visión microscópica, no comeríamos nada. Claro. Es decir, que al final, chicos, no ¿Me estás diciendo que te comerías una cucaracha? Lo que te estoy diciendo es que cuando este señor fue muy, en fin... Pues te tomo la palabra y lo veremos en directo. Y nosotros no somos capaces yo soy objetivista, yo para eso soy objetivista, no somos nada de relativismo. Y un biólogo me dará nada la razón. De bichos. Si tuviéramos la visión de un microscopio, es decir, que nuestros ojos fueran capaces de aumentar muchísimo la capacidad de visión, no nos tomaríamos el pan mismo. Seguramente coges un trozo de pan que está ahí fuera del ambiente, lo coges, te lo comes. Si vieras lo que te estás metiendo en la boca, oye, ya que estáis tan atrevidos, yo eso es lo que yo estoy tratando de decir, pero como no somos capaces. No lo vemos, claro. Ojos que no ven, corazón que no siente, Frankie. Pero estás diciendo que el hombre conoce a través de los sentidos también, ¿eh? Absolutamente. Sea la visión, el oído, Nihil el est tacto. Intellectum quod prius non fuerit insensu. Os vamos a traer entonces cucarachas para que lo degustéis aquí en Ningún interés. Un día entre Julio y Ningún interés. Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy desde el manicomio? Pues imaginen que tienen un vuelo, por ejemplo, digamos, de Tenerife a Liverpool. Es ya sea de ocio o de trabajo. Y van al aeropuerto, pasan el control de seguridad, facturan o no, y van a la sala de espera. Están en su puerta de embarque, suben al avión y de repente el piloto coge el micrófono, sale de su cabina y pasa esto. Gracias a todos por estar aquí. Debido a que hay muchos pasajeros, el avión es muy pesado, combinado con la pista bastante corta que hay aquí en Lanzarote y vientos que de momento no son favorables, significa que con las condiciones medioambientales el avión es demasiado pesado para despegar. El avión tiene mucho peso y no pueden despegar, así que hay que aligerar. Y si bajas, pues te compensan. Gabriel, típico caso de gordofobia. El único modo de arreglar el problema con un avión pesado es hacerlo más ligero. Me gustaría pedir hasta 20 voluntarios para no volar esta noche a Liverpool. Si alguno decide no volar, habrá un incentivo y es algo que podemos decirles. Lo que EasyJet ha dicho es que están dispuestos a ofrecer 500 euros por pasajero que no vuele.
Creo que el avión voló vacío. No, al final se bajaron 20 voluntarios y tendrán que haber llegado a las 12 de la noche a Liverpool y llegaron a las 3 de la mañana. No sé si el piloto tiene gordofobia. O sea, por 3 horas, 500 euros. Claro, entonces en el Te hubieras bajado fijo. Mira para el piso. Y yo también. No tengo ninguna duda. Yo tenía para medio el alquiler. piso. Pero eso no es el pasajero de la Unión Europea. euros y la Unión vuelas Europea gratis. hace cosas inteligentes. Pero si Liverpool no es Unión Europea, ya. Es verdad. Pero, pues, Sí, pero como es vuelo de procedencia desde España, puede ser, rige pero la en todo norma y los caso derechos eso de los demuestra la pasajeros. superioridad de estar en la Unión Europea y no irse fuera. Yo tengo claro que me hubiese bajado y hubiese levantado la mano. Sí. Si no tengo nada que hacer o me da un poco igual, me bajo 500 euros. Y sobre todo para ir a Liverpool, que no es un destino nada 500 apetecible. euros, el hotel gratis. Comida, pero para 3 horas. Y el vuelo al día siguiente gratis. No, no te dan el hotel gratis. Llegaron a cabo de 3 horas a Liverpool. Ah, o sea, 3 horas más tarde. Llegaron 3 horas, pero este avión. El vuelo originario es el que llega un pelín más tarde. Vale. Las otras personas al final lo que se hace se quedan en tierra, les dan la compensación económica, les dan una dieta para que puedan comer o almorzar en el hotel. Con esos 500 euros que se darían posteriormente podrían costearse perfectamente la noche en el hotel o el transporte. Eso ya va cambiando, y al día siguiente ya les ubican Esto en ya va otro. cambiando, sí. No Hay son que ver 500 todas las netos. condiciones. Franca, te hubiera dado tiempo a retrasar el vuelo, bajarte, cenar, irte a Liverpool y volver para dando caña. Ya, pero si me tengo que ir pagando todas las chorraditas, igual se quedan en 200. Entonces, Gabriel, ¿tú te imaginas a la azafata pasando y viendo a un gordo y... ánimo? Creo que y uno delgadito que se levanta y dice, tú siéntate ahí, hombre. ¿No es más fácil que adecúen las compañías los aviones a la distancia de las pistas de los aeropuertos? Y si eso pasa, que pongan un avión más pequeño. Yo pensaba que me ibas a decir que era ni de los aviones, estrechar el asiento, ni de o sea, nada. asensar el asiento. Ya es el cono. Mira, yo no soy especialmente grande. Mido 1,71. Silfídico total. No, vamos a ver. Tengo una espalda más o menos ancha. Es decir, la persona que va, si yo voy en el centro, o sea, es imposible. Julio, tú y yo no cabemos juntos. No cabemos y no somos. Y si vamos los tres, y en Estados Unidos, imagínate, la gente enorme, yo no puedo concebir. Luego no te han dejado sitio delante ni para las rodillas, macho. O sea, lo de los aviones es una cosa. Lo de AENA, vas al aeropuerto y hace más calor casi dentro de la T4 que fuera. O sea, que son los únicos que aplican las directivas de Sánchez. 50% público, 50% privado. Pero ni se comportan como público, ni... Bueno, sí, como privado sí, porque optimizan el beneficio jorobando al pobre viajero. Han convertido los aeropuertos en zonas comerciales. O sea, es una gran zona comercial donde lo que se trata es de que pases por el mayor número de sitios donde te pueda interesar comprar algo. Claro. Oiga, que yo vengo a viajar, que no vengo a comprar en Carolina Herrera. Pero, estamos en un... Vamos a ver. Joder, yo a veces no entiendo nada, sinceramente. Eso soy yo. Cada vez somos más mayores. Ese es mi bloque, la población está más empecemos. envejecida. Por tanto, cada vez te cuesta más una caminata larga. Coño, es un problema. Sí. Pues mucha gente tiene problemas de cadera, de rodillas, de no sé qué, que va con sus maletas. Vale. Cada vez tienes más distancia desde que entras hasta que llegas a la K86. O sea, es que es una cosa alucinante y te hacen pasar por el no sé qué de perfumes, por el no sé qué de hamburguesas, por el no sé qué de jamón, por el no sé qué de ropa, por el no sé qué de... Oiga, que no he venido yo aquí a comprar, que lo que quiero es que esté cerquita mi facturación de la puerta de embarque, como muchas de las centrales de los satélites de los nuevos aeropuertos en Estados Unidos. Es decir, no me haga usted dar toda la vuelta. Por favor, cuídeme un poco. O sea, que si cada vez somos más mayores, haga usted que tengamos que caminar menos. Si la T4, dentro de 10 años, va a ser un espectáculo. No va a haber un tío que no vaya con silla de ruedas con un tío amarillo impulsándole. Es un disparate. Pero, ¿de qué se trata? De ganar el mayor dinero posible. No se trata de dar un servicio. La T4 la han pagado los españoles. Y la disfruta AENA. La AENA y unos fondos de inversión que se ganaron un 50% a precio de burra. Chico, dices, oye, sois todos listísimos, pero me habéis complicado mucho la vida, nos la complicáis mucho. Llegas a la T4 aquí, bueno, preguntar cuánto vale dejar el coche un día. Casi tienes que vender el coche para pagar el parking.
¿Y ni siquiera me enfría usted el aeropuerto? En fin. Aquí lo vamos a dejar, Gaby. Gracias por gracias. estas locuras del manicomio. Última pausa de publicidad muy rápida y enseguida estamos de vuelta con más asuntos. Estamos de vuelta en Dando Caña, recta final del programa, y saludamos en nuestra mesa a Laura Fernández, que es presentadora del programa Más que Turismo. Muy buenas tardes, Laura. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, en esta casa estamos de estreno, pero antes de nada, cuéntanos un poco en qué consiste, qué es Más que Turismo. Pues Más que Turismo es un programa que se va a estrenar el sábado a las 10:30, estar todos atentos, y es un programa donde vamos a enseñar una guía turística al viajero para que tenga una guía de cuando se tenga que ir de vacaciones, que sepa qué tiene que hacer, dónde se tiene que alojar, que puede ir a visitar, dónde puede ir a comer, si se quiere tomar una copa, dónde se puede ir a tomar una copa. Entonces, bueno, queremos que con nuestros programas la gente se motive, vea una guía y diga, ay, pues me apetece ir a esta ciudad y hacer exactamente lo que está haciendo Laura en la tele. Entonces, bueno, queremos que sea una guía turística para que la gente no tenga que estar buscando en internet a lo mejor qué poder hacer un día en Madrid, sino que nos vea a nosotros y diga, voy a hacer lo que está haciendo ella en el programa. Es decir, que nos olvidamos de esos clásicos folletos y guía de viaje, porque además nos lo vas a poner muy fácil. Se emite todos los sábados a las 10:30. ¿Cuánta duración tiene? La primera temporada va a ser de 13 episodios, vamos a empezar ahora mismo con 8. En un principio este programa se iba a empezar a grabar solo en las Islas Canarias, ya que nosotros somos de allí, pero hemos empezado también a grabar en ciudades en la península, así que esta primera temporada va a ser en Canarias y en la península. Y uno de los programas va a ser aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid, así que va a estar muy, muy, muy guay. Vamos, que por lo que nos estás contando empezamos en Canarias, ¿no? Sí. El primer capítulo del sábado va a ser en Canarias, en Tenerife. No sé si nos puedes hacer algún tipo de spoiler. Sí, la verdad que, bueno, yo que soy de Canarias, exactamente de Tenerife. Me parecías vasca. Bueno, mis padres son vascos, soy de familia vasca. ¿Lo ves? Claro, hombre. Pero el acento no, ¿no? No parece. No, pues el primer programa va a ser en Tenerife y hemos grabado 2 capítulos en el sur y en el norte. Este primero que vamos a sacar es en el sur, que es de donde soy yo, y la verdad que es muy especial porque es el primero que hicimos hace ya, bueno, este proyecto lo llevamos haciendo 2 años y bueno, con muchas ganas de que se vea, más en Tenerife, en mi isla, de donde soy yo, del sur, y con muchísimas ganas. Sé que va a gustar mucho y bueno, un programa diferente. Yo creo que a la gente le va a motivar no a viajar, sino porque la gente viaja, sino a decir, ay, pues quiero hacer lo que está haciendo ella, o no hace falta buscarlo en internet. Al final la gente, cuando ve algo en la tele, como que se motiva más a hacerlo, no lo tiene que, si lo busca, como que dice, bueno, lo dejo ahí en el tintero, y si lo ve, pues se motiva. Eso es lo que queremos, que la gente se motive con nuestro programa y diga, quiero hacer lo que está haciendo ella. Qué maravilla, y qué dientes largos nos vas a poner a todos este fin de semana. El sábado a las 10:30, ¿verdad? Sí. 10:30 de la mañana. Exacto. De la mañana, sí. Y el domingo, para aquellos que el sábado se lo hayan perdido, se repite a la 1 de la tarde. Sí. Así que nada. Laura, ¿te vemos el fin de semana? Sí, muchas gracias. Cambiamos ahora de asunto. Van a ver ustedes un vídeo que ha publicado en los últimos días la formación de Más Madrid, como a raíz del Día del Orgullo, sobre qué consideran ellos que es una familia. Es la historia. Esto en los Brady no pasaba. De los Brady, de locura sorprendente y singular. Yo veía a los Brady y de mí se esperaba tener marido, 6 hijos, pero no, soy bisexual y estoy enamoradísima de mi mujer. Y hemos decidido no tener hijos. Soy Magma, soy una persona no binaria y somos una familia monomarental. Sí, ella es mi hija. Yo, en la época de los Brady, no hubiera pasado el casting. Soy su hijo. Y yo su pareja. Y yo soy su madre. Y yo soy su pareja. Y ellos son mis padres y es mi hermano. Llevamos ya 3 años juntos, vivimos juntos y sí, somos familia. ¿Os imagináis que en alguna escena de los Brady una de las hijas se besa con una amiga? Nosotras éramos amigas hasta que nos hicimos pareja. Yo soy bi. Yo no binaria. Y somos hermanas. Hermanes. Pues oye, que los Brady eran un porrón de gente, pero yo vivo solo con mi perrita. Somos una familia unipersonal. Fui criada por mis abuelos, pero actualmente estoy prometida con una mujer y estamos a esperas de poder tener una criatura gracias a la seguridad social. La tribu de los Brady es de los años 70. Hoy sabemos que además hay otras formas de vivir. Que son igual de respetables y legítimas. Somos las familias Diversas que existen. Aunque no nos veas, estamos aquí. Por eso hoy nos visibilizamos. ¡Sí, somos familia! El resto ya lo ven, no aparecemos en este vídeo de Más Madrid, Julio. Es que los demás estamos como una cabra, somos locos, furiosos.
fundamentalistas, extraños personajes Extremos, intolerantes, somos extremos. extremistas. No, extremos. Ellos son gente de centro. Y ya está. Yo lo dejo en extremo. Que era la no, familia, extremista. ahora se han enterado, unos 9.000 años después, ahora han descubierto que la familia es eso. Por tanto, nosotros, los que tenemos 6 hijos, 20 nietos, tal, como Margallo, como Francás, tenemos un montón de... Pues nosotros no. En realidad deberíamos irnos a un manicomio y purgar ahí, ¿no? Y tratar de con unas psicólogas, psicóloguis, que nos vayan concienciando de tal, y sobre todo, pues tener paciencia, porque dentro de 20 años, con este esquema, ya no habrá nada. No os preocupéis, solo quedaremos nosotros y nuestros descendientes. Así que tranquilidad, porque solo es cuestión de tiempo. Y lo malo es si quedamos nosotros y estamos, como dices tú, abajo del carro y hay que tirar de tanta gente. Eso sí, a tirar del carro, tío. Pues entonces, porque los demás van todos montados me arriba. temo que llega un momento... Oye, no, pero uno se hace fuerte. Ya, pero y para que nos ayuden, para que nos ayuden a seguir tirando del carro, nuestros espectadores que nos envíen un mensaje de texto al 28088. Oye, nos estáis ayudando mucho con los que SMS. tiren de este carrito al menos, ¿no? Sí, es un carro pequeñín, sí, pero tal, pero no es malo. Igual algún día es un carro más grande, que cree que hay otro modelo, que hay otra forma de hacer las cosas, que el rumbo que ha tomado nuestra sociedad, pues gracias a la indiferencia y al silencio de muchas personas, a veces yo creo que por ceguera, estamos yendo a un lugar que no nos lleva a ninguna parte, nos lleva al suicidio simplemente, ¿no? Bueno, pues nosotros lo vemos de otra manera, supongo que es respetable. Fíjate que, a diferencia del carro tuyo de siempre, el carro tuyo de siempre crece porque cada vez hay más gente arriba. Y este crece porque cada vez hay más gente abajo. Así es. Es un poco distinto. Sí, señor. A mí, si me permitís, en cualquier caso, muy rápidamente, a mí me parece muy respetable que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero yo sí que creo que hacen una cosa que es criticable, que es caricaturizar la homosexualidad, la transexualidad, es decir, presentarlo como gente excéntrica, que habla con lenguaje inclusivo, a la que le gusta, pues eso, la caricatura, y os lo digo porque... En el entorno mío, que como por supuesto, como os podéis imaginar, tengo muchísimos conocidos, clientes, amigos que son homosexuales, que son transexuales, y todos estos espectáculos les hacen un flaco favor y además que no les hacen ninguna gracia. Es como cuando hacen shows aquí en Madrid y presentan pues a una señora pintarrajeada, medio desnuda, haciendo tonterías. Pero pues, sería bueno que si no les hace ninguna gracia, es una caricatura, como le pasa a Isaac, que lo manifiesten, porque la sensación que da a los que no somos de este gremio, porque yo soy de la vieja escuela normal, lo que había antes, vamos, ¿eh? Entonces cuando me sale un señor... de normal. Sí. Sí. Pues para que puedan manifestarlo en Toro Televisión, ¿cómo es posible? Con un mensaje de texto con la palabra Toro al 28088. Ya lo saben, se lo contamos hace apenas unos días. Hemos instalado este código QR que están viendo en sus pantallas, que para muchos puede resultar una novedad, pero sí que es cierto que la pandemia nos ha enseñado un poquito a todos a funcionar ya con estos códigos QR en muchos restaurantes. Ya lo saben, simplemente tienen que coger su teléfono móvil, desbloquean, buscan la cámara, seleccionan como si fueran a hacer una foto y en ese momento les va a saltar como un mensajito que simplemente tienen que clicar y ya les va a llevar directamente el móvil a un mensaje para enviar, que ya está con el número, con la palabra que tienen que poner y con el 28088, que no tienen que hacer nada, lo único que tienen que hacer es darle a enviar y con eso podrán ayudar a esta casa. También, si quieren, tienen la opción de darse de alta en ese fantástico club de amigos en el que cada vez son muchos más. Y déjame explicar una cosa del club de amigos. Tú pagas 180 euros al año por ser socio del club de amigos, ¿vale? Bueno, pues en la declaración de renta te desgrabas 150. Ya te quedan 30 solo por amortizar. Vas a comer al Torreón, te hacen un 15% de descuento, vas al Iyumbe, vas a algunos de los restaurantes y de los lugares de los hoteles, por ejemplo, que se anuncian en esta casa, y con eso no solamente has recuperado los 180, sino que incluso te ha quedado un poquito de dinero. Y si te compras el desfibrilador, ni te cuento. Has pagado 2 años. No, lo digo para porque que... tiene un 30%, ¿no? Pero entendáis que apoyar esta casa y lo que significa esta casa, en el marco de los medios de comunicación,
pues puede salir realmente no barato, puede costar cero, solo hay que hacer la llamada a ese 916162464 y darse de alta. Lo has dicho muy rápido. 91 616 24 64, si no también tiene nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Y si no, ya tienen ese número siempre a su disposición. Margallo, ¿qué ha sucedido con el caso Pegasus? Que ayer veíamos como el juez de la Audiencia Nacional lo archivaba por falta de cooperación. Por falta de cooperación del gobierno de Israel. Exacto. Y la única vía posible es la vía diplomática. Y hay un acuerdo entre España y el Estado de Israel de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia de 19 de abril de 2007. Y el artículo 3 dice que las partes cooperarán para prevenir y combatir, entre otras cosas, los delitos cometidos a través de sistemas informáticos. Y este es un tema gravísimo, porque se ha pirateado el teléfono del presidente del gobierno y de 3 ministros del gobierno, entre otros el ministro de Defensa, el ministro de Interior y el ministro de Agricultura, no sé por qué razón. El gobierno parece que no tiene demasiado interés en saber qué es lo que ha pasado aquí, en saber qué información ha obtenido Marruecos a través de la utilización de este sistema, cuyo uso tiene que ser autorizado por el Estado de Israel. Lo normal es que Israel no se lo haya prestado directamente a Marruecos, pero que sí haya permitido que terceros países lo hagan. Eso parece la hipótesis que se está manejando en Bruselas. Pero este de Marruecos ayer salió en el debate. Yo es el mayor escándalo en diplomacia que he visto desde la Constitución. Es decir, una decisión tomada por el presidente del gobierno en una carta no escrita en España. Tiene errores incluso de la titulación del ministro, al que no llama ministro de Exteriores sino de Asuntos Europeos. Que no sepamos qué ha pasado, por qué cambia de postura Sánchez, qué es lo que ha obtenido a cambio, qué ha ganado España con esto, lo que sí sabemos es lo que ha perdido. Somos el país que más gas importa de Rusia después de la invasión de Ucrania, que es exactamente lo contrario de lo que queríamos hacer, y pone en riesgo todo. Es decir, aquí no se ha garantizado la seguridad de Ceuta y Melilla, no se han abierto las aduanas en Ceuta y Melilla como se había prometido, no se ha mejorado el tema de la inmigración y nos ha costado un enfrentamiento con Argelia que no tiene trazas de solucionarse. Seguimos pagando. Que seguimos pagando el enfrentamiento. En la resolución judicial se hace hincapié en la cantidad, el volumen de datos que fueron descargados, especialmente de 2 teléfonos, uno del presidente del gobierno, nada menos, y otro de Margarita Robles. Es cierto que creo que el de Agricultura no consiguieron descargar prácticamente nada, pero que, claro, que se descargara información de esos 2 teléfonos, que no parezca, no hay una voluntad del gobierno por esclarecer. De hecho, ayer Sánchez en el debate... Hay una voluntad de que no se esclarezca. Ayer Sánchez... Ellos saben lo que había en su teléfono. Sánchez, en lugar de contestar a Feijóo diciendo no, nosotros vamos a exigir al gobierno de Israel que colabore para esclarecer. No, al contrario. Y luego, de entre todo lo que ha señalado muy acertadamente José Manuel, hay una cuestión clave, y es que Marruecos no solo no ha renunciado a sus aspiraciones soberanas sobre Ceuta y Melilla, sobre las aguas de Canarias. Y sobre las aguas de Canarias, sino que está más reivindicativo que nunca. Y más beligerante que nunca con esa cuestión. Entonces, a mí me parece un tema gravísimo, efectivamente, y creo que hace muchísimos años de la política exterior española que no nos encontrábamos ante algo tan grave. Yo tenía un amigo que decía que en política exterior te puede pasar como a los monos, que cuanto más te agachas, más se te ve el trasero. José Manuel García Margallo, creo que se tenía que ir. Gráfico, ¿no? Creo que se tenía que ir a la... Me tengo que ir a volar a esas cosas horribles que me ha dicho Julio que me van a pasar. Tendrás que andar mucho por la T4, ¿no? ¿No me das la razón en que los aeropuertos son cada vez más incómodos y que te obligan a hacer unos recorridos que son irracionales? Es verdad. Ya has mencionado la K, que es la puerta del que sale de Estrasburgo, pero si ya tienes que ir al satélite, ya es una excursión alpina. Claro, yo ahí creo que tiene razón Esperanza Aguirre cuando señaló a los arquitectos que... Bueno, Esperanza Aguirre, ya lo mencionó, ha denunciado a Pedro Sánchez. Demandado. Ha demandado a Pedro Sánchez por mentir en una entrevista en Telecinco. Lo publica precisamente de Objective y solicita
cita citar a Pedro Sánchez según este digital a un acto de conciliación previo por lesionar gravemente su honor en el programa de Ana Rosa. Le achacó a Esperanza Aguirre unas palabras de haber afirmado en público que Sánchez era directamente una máquina de matar. Esas son las palabras concretas por las que Esperanza ha presentado la demanda de conciliación. Hubo otras en las que Sánchez afirmó que había dicho, Aguirre dijo que yo sumaba muertos, pero ahí parece que hubo un malentendido, o Sánchez tergiversó adrede, donde decía sumar es realmente exhumar cadáveres, pero es que luego en otro momento de la entrevista con Ana Rosa, Sánchez afirmó que según Esperanza él era una máquina de matar. Entonces Esperanza está, como os podéis imaginar, bastante indignada porque no se trata ya solo de mentir, sino de imputarle a Esperanza unas palabras en las que poco menos que trata a Sánchez de delincuente. Así que... Yo perdonadme, pero quiero pedir disculpas antes de que se vaya José Manuel García Margallo por no haber dedicado al menos una hora y media a la boda de Tamara Falcó. Eso es intolerable. Yo estoy de acuerdo contigo, porque somos un servicio público y que ¿Tamara Falcó y quién? Que tener bien la boda de Tamara. ¿Tamara Falcó y quién? No sé cómo se llama. Es que me pensaba que no lo sabías. Yo tampoco. Bueno, vamos a ver. Pero se casó con alguien, ¿no? Nosotros somos un servicio público. Contra alguien. Una televisión es un servicio público, nos lo dijeron en la pandemia. Entonces, no haber informado del tema de esta chica Falcó... Es sectarismo. Es sectarismo no informar de eso. No vamos a dedicar ni un minuto más porque nos estamos quedando sin tiempo. Otra cuestión de la que no se habló ayer en este debate, Gibraltar. El adelanto electoral ha provocado quejas, muchísimas quejas. El calor se lleva sin duda el premio a la más repetida. Y es que ir a votar a finales de julio es algo que no ha gustado a la mayoría de los españoles. Sin embargo, hay otra consecuencia que nadie se esperaba y que está relacionada con Gibraltar. Y es que las negociaciones por el tratado se han paralizado. El adelanto de las elecciones generales ha provocado que se suspendan la ronda de negociaciones hasta que no se constituya el nuevo Ejecutivo. Las acusaciones entre España y Reino Unido no han sido pocas. Desde el país británico acusan al gobierno español de realizar demandas inaceptables, unas demandas que, atención, amenazarían la soberanía británica de Gibraltar. ¿Pero qué demandas están amenazando esta soberanía? Tiene que ver con la gestión del aeropuerto, y es que el país británico rechaza compartirla, ya que España se quedaría entonces con la jurisdicción del aeródromo. Unas negociaciones que además preocupan y mucho a los del Reino Unido. El motivo de esa preocupación residiría en un posible gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Y es que la postura de los de Abascal de querer recuperar este territorio incomoda y mucho al Reino Unido. Pero pese a esto, lo cierto es que la decisión de Sánchez de poner las elecciones en mitad del verano no solo ha perjudicado a los españoles, sino también a nivel internacional. Y nos quedan menos de 6 minutos para Sandro Meco de En Dos Continentes. Buenas tardes, Sandro. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues ya ha comenzado la cumbre de la OTAN, ha comenzado hoy de hecho en Vilna, y es una cumbre que promete ser bastante interesante por varias cuestiones. La primera de todas, el asunto de Turquía. Parecía que la llave para que Suecia pudiera entrar en la OTAN, en este organismo militar, era Turquía, y parecía que por eso de que hay ciertos ciudadanos suecos o inmigrantes, dependiendo de a lo que se refiere a gente como Joe Biden, por ejemplo, había ciudadanos que estaban quemando Corán. Algo que concretamente a Erdogan no le hacía mucha gracia, que decía que tenía que acabar con este tipo de personas para que Suecia pudiera entrar en la OTAN. Bien, parecía que esa opinión por parte de Erdogan no iba a cambiar. Sin embargo, precisamente todo ha cambiado hoy, porque parece ser que sí, que ahora Turquía va a aceptar que Suecia entre en la OTAN. Pero atención, porque es un trato de doble vía. Turquía va a permitir, por un lado, que Suecia entre en la OTAN, pero a cambio Suecia va a apoyar a Turquía para que este país pueda entrar en la Unión Europea. Esto en cuanto a Turquía. Luego está la cuestión de Ucrania. ¿Qué va a pasar con Ucrania? Bien, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nos había dicho que ahora mismo que Ucrania entrara en la OTAN era absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque si lo hacía, Biden tenía que cumplir su promesa de defender cada milímetro de territorio de la OTAN. Es decir, que si Ucrania entra ahora en la guerra, todos los países de la OTAN tendrían que participar de forma directa en esta contienda. Y parecía que no, que de momento Ucrania no iba a entrar en el organismo. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha apuntado hacia otra dirección. También actualizaremos nuestros lazos políticos. El presidente Zelensky se unirá a nosotros en la reunión inaugural del Consejo de la OTAN y Ucrania.
Y mañana, los aliados tratarán el camino de Ucrania para que se convierta en miembro. Bien, Zelensky estará ahí para poder precisamente quizá convencer a aquellos que no están del todo convencidos para que Ucrania entre en la OTAN, porque ahora mismo lo que hay es una división absoluta en la OTAN para ver si Ucrania entra ahora, si hay que esperar o si finalmente no lo acaba haciendo. Y sobre todo una cuestión que es muy importante. Recordemos que, en palabras de Vladimir Putin, esta operación militar especial, que es una guerra, ha comenzado precisamente por el acercamiento de la OTAN a Ucrania. Veremos qué es lo que ocurre en estos días. Pero puede entrar un país en guerra, en una organización militar que se compromete a la guerra con el que te hace la guerra. Lo que ha dicho ahora Stoltenberg es como que se van a saltar los dos primeros requerimientos para que pueda entrar Ucrania. Habrá que ver, si es que el problema es que no sabemos cuándo va a finalizar esta guerra. Y de todas formas, que haya este tipo de declaraciones por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos, al final lo que hace es reforzar esa teoría de que Estados Unidos lo que busca es que el conflicto se prolongue, que se debilite a Rusia en la medida de lo posible y que no haya ningún tipo de pacificación, sino simplemente, pues eso, seguir yendo a por el enemigo. Pero es que eso es un salto cualitativo, porque querría decir, como has dicho tú, que Estados Unidos tendría que entrar directamente en guerra, no mandando euritos o dólares de deuda y carros, combates viejos y bombas históricas, sino que tendría que mandar de todo, ¿eh? Pero y no solo Estados Unidos, al final sí, quien Estados se mete Unidos, es la OTAN. Francia, Alemania, Claro, España... El problema es que nos vamos todos de la mano, que es la cuestión. Pues en cualquier caso, yo sí quiero recordar que existe el memorándum de Budapest, donde precisamente Estados Unidos, Reino Unido, también España se comprometían precisamente a asistir a Ucrania en una situación como la que estamos viviendo, que es que la ha invadido una potencia extranjera, sí. Al entregar, a cambio de que Ucrania entregara pues, su arsenal nuclear. Es decir, que existe ya un convenio, un marco internacional para que esa ayuda y esa asistencia se produzca. Se entregó, entregó el arsenal y Rusia no respetó. Lo que más lamento de toda esta situación es, primero, el acuerdo. La cantidad de personas que están muriendo de forma completamente injusta. Y cada día mueren miles de personas o cientos de personas y ya han muerto por encima de las 300, 400.000 personas. No hay datos, ni siquiera exactos, cuando deberían dárnoslos, porque los tienen, ¿vale? Entonces me parece que eso es simplemente inaceptable. Y lo que también es inaceptable para mí es que nuestra posición en una guerra no haya pasado por el Congreso de los Diputados. Es decir, que este país, sus ciudadanos, no hayan podido manifestar su opinión respecto a qué coño pintamos nosotros en esa guerra. Mientras los poderosos de siempre compran a Rusia más gas que nunca, compran más petróleo que nunca y se nos están riendo en la cara. Estamos enviando armamento sin haberlo consultado al Congreso de los Diputados, que es donde está la soberanía del pueblo. Eso me parece inaceptable. Bueno, la cuestión es que Joe Biden está en Lituania para tratar todas estas cuestiones, pero antes ha pasado por Reino Unido. Y atención porque esta televisión ha tenido el acceso exclusivo a lo que ha hablado con Carlos III. Pues sí que son serios los soldados estos. Sí, vámonos. Oye, ¿sabes cuál es la fruta más divertida? Adelante. La naranja, jajaja. Sí, qué gracioso. Por favor, acompáñame. El soldado este está más serio que un payaso en un funeral. Bueno, ojalá fuera tan cómico, pero no. Estas son las cuestiones que se van a tratar en Lituania. Gracias, Sandro. No tenemos tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a las 12 puntuales en Dando Caña. Feliz martes. El mundo...